Buenos días para todos, espero que estén muy bien. Sean todos bienvenidos a este foro en el que vamos a estar conociendo y compartiendo más sobre los principales riesgos y retos que tienen las organizaciones latinoamericanas, teniendo en cuenta los resultados del estudio de gestión de riesgos en Latinoamérica 2024 que hicimos en Pirani y que ustedes pueden descargar gratis a través de nuestro sitio web o a través del link que les vamos a dejar en el chat por si todavía no lo han descargado y no conocen este estudio. Durante este foro vamos entonces a estar conversando sobre diferentes temas. Entre estos vamos a hablar sobre ciberseguridad y protección de datos, también sobre fraude, corrupción y otros delitos financieros, cambio regulatorio, cumplimiento normativo, continuidad del negocio y también vamos a conversar sobre cambio climático, biodiversidad y sostenibilidad, entre otros temas que sé que son de mucho interés para todos. Pero antes de darle la bienvenida y conocer a nuestros invitados expertos, voy a saludar y dar la bienvenida a mi compañera Nicole Alcócer, que hoy va a estar conmigo como coanfitriona de este foro. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Moni, muy bien. Muchas gracias por invitarme en este espacio y a todos los asistentes. Bienvenidos y bienvenidas. Sé que va a ser de mucho provecho para todos ustedes. Como lo mencionó Moni al inicio, recuerden que ya está disponible este estudio de gestión de riesgos Latinoamérica 2024. Lo van a poder descargar gratis y van a poder conocer sobre todo, entre otros temas, los riesgos más importantes a gestionar este año, buenas prácticas y recomendaciones para hacerlo y sobre todo los retos que tienen las áreas de gestión de riesgos este año. En este momento entonces estamos dejando por ahí en el chat el link para que puedan revisarlo. Un segundo, creo que ya está. Ahí va. Listo. Y por otro lado, si a lo largo de este foro tienen alguna pregunta o quisieran profundizar en algo en específico, nos pueden dejar sus dudas. Recuerden a través del módulo de preguntas y respuestas que van a tener en la parte inferior de sus pantallas. Durante el foro vamos a tener varios espacios para poder responder algunas de estas preguntas que ustedes tienen. Les pido por favor entonces que lo hagamos a través de este módulo para poder tenerlas bien mapeadas y responderlas la mayor parte posible. ¿Sí? Listo, Moni. Perfecto, Nico. Muchísimas gracias por estas recomendaciones y estos avisos para los asistentes. Y hablando entonces de invitados, les voy a presentar los invitados que nos acompañan hoy en este foro para compartir, como bien les dije, esos conocimientos de tanto valor que tienen. Entonces, para comenzar, nuestro primer invitado es Juan Carlos Medina. Juan Carlos nos acompaña desde Perú y Juan Carlos es consultor y experto internacional en gestión de riesgos, también en la prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, gobierno corporativo, continuidad de negocio y control interno. Entre otros cargos, Juan Carlos se ha desempeñado como presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Federación Latinoamericana de Bancos Pelaban. Además, es catedrático universitario. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Un gusto tenerte otra vez en estos espacios de conocimiento de la Academia Pirani para que compartas esas experiencias y todo lo que sabes. ¿Cómo estás? Hola Mónica, hola Nicole, buenos días y buenos días a todos los participantes que nos acompañan esta mañana. Para mí es un gusto poder estar nuevamente con Pirani y poder conversar con grandes expertos de estos temas de riesgos que creo se han vuelto muy importantes en la gestión empresarial de todas nuestras organizaciones. Muchas gracias, Juan Carlos, y claro que sí, así será un espacio de mucho conocimiento para todos. Nuestro siguiente invitado es Carlos Leal, que nos acompaña desde Guatemala. Carlos es experto en ciberseguridad y auditor de tecnologías de la información y actualmente trabaja en el Banco Inmobiliario de Guatemala. Hola Juan Carlos, perdón, me confundo un poco entre tantos Carlos. Estamos hablando en este momento es con Carlos Leal. ¿Cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por haberme invitado. Agradezco el espacio que se brinda para poder compartir las experiencias y conocimiento que pueden servir para otras empresas. Y pues bienvenidos a todos los que se están conectando y ya están presentes aquí. Gracias, Carlos, por estar hoy aquí entonces en este espacio. La siguiente invitada es Estefanía Rubio Sea. Estefanía es la líder de mercado de capitales y asuntos públicos para la TAM del Global Reporting Initiative, GRI, y también Estefanía es experta en todo el tema de sostenibilidad corporativa, tiene experiencia en análisis y gestión de riesgos ambientales y sociales, inversión responsable, asuntos ASG, derechos humanos y empresas. Hola Estefanía, bienvenida a este foro para compartir estos conocimientos de tanto valor sobre sostenibilidad. ¿Cómo estás? Hola Mónica, hola Nicole y buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a Pirani por esta invitación y muy contenta de poder estar en este espacio para compartir sobre esta categoría de riesgos que está ganando cada vez más relevancia en este ecosistema, en esta agenda de riesgos. Así es, Estefanía, seguro será de mucho provecho todo esto que tienes para compartir hoy en este foro. Y finalmente, nuestro cuarto invitado es Carlos Eduardo Rodríguez. Carlos Eduardo es actualmente el CEO de Enterprise Risk Consulting, también nos acompaña desde Colombia y tiene amplia experiencia en todo el tema de gestión de riesgos, control interno, fraude, corrupción y riesgos informáticos. Carlos Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Mónica, Nicole y todos los participantes. Bienvenidos a este espacio que yo creo que va a ser muy interesante en poder rescatar esos principales temas del estudio que Pilani nos invitó a participar. Entonces, aquí vamos a dar nuestros conceptos, nuestra experiencia, pues para que toda esta comunidad de gestión de riesgos cada vez seamos más unidos y tengamos un foco especializado. Claro que sí, Carlos Eduardo. Entonces, nuevamente les agradezco a los cuatro por haber aceptado esta invitación a participar en este foro para compartir sus conocimientos, sus experiencias, sus análisis sobre temas tan interesantes y tan importantes hoy en día como lo son la ciberseguridad, la continuidad de negocio y también toda esta nueva ola de riesgos ASG. Bienvenidos nuevamente a todos los asistentes. Muchas gracias por conectarse, por participar. Por aquí veo entonces que nos acompañan desde diferentes países como Venezuela, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Colombia. Sean todos bienvenidos y esperamos que este contenido que vamos a ver hoy sea de mucho provecho para todos. Nicole, adelante entonces para que comencemos el foro de hoy. Gracias, Moni, por esa presentación de nuestros invitados. Ahora sí, comencemos con el desarrollo de este foro. Por segundo año consecutivo, según nuestro estudio de gestión de riesgos de Latinoamérica 2024, la ciberseguridad y la protección de datos es el riesgo más importante a gestionar para las organizaciones de la región. Carlos Eduardo, nos encantaría conocer desde tu perspectiva cuáles crees que son esas principales causas y qué podemos esperar este año en materia de amenazas y ataques cibernéticos. Bien, Nicole, mira, yo creo que el resultado del estudio es algo que se venía y una tendencia inclusive global en los estudios que se ha hecho no solo en Latinoamérica, sino a nivel global. Este es el principal riesgo que todos están, digamos, identificando dentro de sus sistemas, organizaciones, inclusive en la parte personal, y es la ciberseguridad y la protección de datos. Esto pues debido a varias cosas, a varias causas posibles. Voy a comentar al menos unas que creo que son las más importantes. Uno es el aumento en la digitalización y la velocidad de la conectividad actual. Esto viene un poco también del rezago que tuvimos en pandemia, en donde toda esa velocidad de poder modernizarse en temas digitales, pues ha hecho que probablemente haya crecido esa adaptación y digitalización y probablemente se hayan quedado brechas en la seguridad. Otro también es la necesidad de modernización y las estrategias de modernización y digitalización de las compañías y de las organizaciones. Aunado a esto, a esa velocidad y esas múltiples interacciones que se tienen en un tema de tecnología, una modernización, también ha dejado algunas brechas importantes en materia de amenazas y ciberataques. Eso como primer causa. La segunda gran causa que creemos desde nuestra firma es la evolución
de los ciberdelincuentes, ¿sí? ¿Atados a qué? A principalmente ese aumento de herramientas digitales y a la inteligencia artificial. Y sé que más adelante vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial, pero es un tema súper importante en la evolución de los ciberataques. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está siendo mucho más enfocado los ataques para hacer que sean, pues, digamos, materializados por parte de los ciberdelincuentes, están haciendo mecanismos más sofisticados para llegar y mucho enfocado en el ransomware y en el phishing. Y creo que todos nosotros hemos experimentado, inclusive cada vez con más frecuencia, ese tipo de ataques. Por ejemplo, ayer mismo iba a comprar unos tiquetes de avión, salió por una red social que estaban en promoción, inclusive imagínate, nosotros que tenemos un nivel de experticia mayor, oprimí varias veces y casi llego a caer sobre eso. Entonces, mucho ojo a todos con esto, porque cada vez la frecuencia de esto y la evolución de la inteligencia artificial nos da y nos aboca a esos riesgos de ciberseguridad. No solo las organizaciones, sino las personas. Y acuérdense que las organizaciones están hechas de personas. Entonces, esa interacción es bien importante. Puede ser otra causa entonces. Otra causa también podría ser, y creo que hay una escasez de personas capacitadas o competentes en los temas de ciberseguridad. Entonces, la velocidad que se ha hecho en estos ciberataques, en esta evolución de los ciberdelincuentes, en ese aumento de modernización y digitalización, ha hecho que se genere una brecha en las capacidades y competencias de las personas especializadas en esto. Y por último, quería destacar como causa es la regulación y la normatividad. Más que todo en nuestros países latinoamericanos se ha hecho algún esfuerzo, en algunos de nuestros países han hecho algunos pinitos en regulación, pero estamos también muy atrasados todavía en la velocidad que tiene esta tendencia de ciberseguridad, ciberataques, amenazas frente a la regulación. Entonces creo que lo que se viene ahorita para el año 2024 son tres grandes temas. Uno, mayores ataques de ransomware y phishing, ojo todos con esos, ¿cierto? Dos, regulaciones seguramente de nuestros países, inclusive, o adoptar las regulaciones o marcos de referencia de los países en Europa o en Estados Unidos o Norteamérica. Y tres, creo que se viene una ola de preparación de las personas que están en estos temas. Entonces, mucho cuidado, ciberataques vamos a seguir teniendo, cada vez las noticias nos van a dar más la razón sobre esto y pues debemos tener buenas prácticas en esto, tanto personal como en las organizaciones. Esto creería que enfoca esa primera pregunta y que ratifica el estudio que realizó Pirani para Latinoamérica. Carlos Eduardo, muy claro todo esto que nos estás mencionando sobre esas principales causas de por qué la ciberseguridad y protección de datos actualmente es un riesgo tan prioritario, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y sobre esos escenarios también que podemos esperar para este año en cuanto a amenazas y ataques cibernéticos. A partir de esta realidad que estamos viendo, quisiera preguntarle a Carlos Leal qué deben tener en cuenta las organizaciones para gestionar adecuadamente este riesgo de ciberseguridad y protección de datos. ¿Cuáles son esas buenas prácticas que deberían implementar para protegerse de los ciberatacantes? Carlos. Sí, claro. Debemos pensar a nivel general que todas las organizaciones, no importando el tamaño de cada organización, todos están expuestos a algún tipo de ataque por ejemplo, de ingeniería social. No necesariamente puede ser que porque hay otro tipo de organizaciones a las que actualmente están atacando, mi tipo de organización no se vaya a ver afectada. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho que escuché alguna vez, nosotros vivimos en una colonia y, por ejemplo, están asaltando las casas de la cuadra de enfrente, ¿no? Porque, digamos, ellos tienen un muro atrás que da a un área verde. Entonces son más vulnerables a que puedan acceder a sus viviendas. Pero nosotros estamos del otro lado, donde en la parte de atrás tenemos más casas. Entonces podríamos pensar en algún momento que a nosotros no nos va a pasar. Pero es un error, ¿verdad? Creer que no vamos a ser víctimas de un ciberataque en algún momento es, digamos, un falso sueño, ¿no? En cualquier momento podemos vernos comprometidos y necesitamos solo a un colaborador, por ejemplo, que caiga en un caso de ingeniería social para estar vulnerables. Entonces, ¿qué podríamos pensar de cada organización?
todas las organizaciones en general han definido cuáles son sus objetivos, cuál es su misión, cuál es su visión en el tipo de mercado en el que estén involucrados. Entonces, pensemos primero, hagamos una evaluación de riesgos. Si hacemos una evaluación de riesgos, podemos ver cómo nosotros podríamos estar a disposición de un ciberatacante. Pensemos en la información que manejemos, cómo la vamos a proteger. Debemos entender cuáles son las amenazas del entorno en el cual nosotros estamos del mercado y cuáles son las vulnerabilidades propias de nuestra organización. No todas las organizaciones tienen las mismas vulnerabilidades. Unas tendrán más, otras tendrán menos y todo dependerá de la, digamos, de toda la infraestructura tecnológica que pudieran tener. Entonces, ¿qué hacemos? También debemos establecer políticas y procedimientos que nos permitan a nosotros tener un enfoque estructurado sobre la gestión de la seguridad de la información, por ejemplo, aplicando normas como la ISO 27000. También nosotros debemos de pensar cómo vamos a tratar temas de un incidente de seguridad. Hay marcos que nos sirven, por ejemplo, la 27035, que nos sirve a nosotros para ver cómo actuamos ante incidentes de ciberseguridad o cualquier incidente que pudiéramos tener. También hablamos del marco de NIST. NIST a nosotros nos permite crear, por ejemplo, un plan de respuesta ante incidentes cibernéticos. Nos da la guía, nos dice qué hacer, aunque no nos dice el cómo, pero podemos encontrar, digamos, si dentro de las organizaciones no hay personas preparadas, se puede buscar afuera algún tipo de consultoría que nos permita a nosotros hacer ese tipo de implementaciones. De esa forma, pues tener la forma como nosotros vamos a responder ante un incidente es lo más importante, porque como he dicho algunas veces, ¿verdad? A veces las personas actúan por la simple experiencia y no debería de ser así. Deberíamos de estar preparados, ya que una persona clave en algún momento podría no estar en el momento del incidente. Imagínense que el CISO no está disponible en el momento de un incidente. Está enfermo, está de vacaciones, no se le puede contactar. ¿Quién puede hacer las veces de esta persona para atender este incidente? Si no está documentado claramente, si no hemos preparado a las personas, obviamente vamos a estar vulnerables ante estas situaciones. Y también podríamos hablar, digamos, de algunas herramientas como por ejemplo autenticación multifactor. Podríamos mencionar también las prácticas de mínimo privilegio, ya que si nosotros centramos a las personas únicamente en las actividades que deben de hacer y les damos acceso solo a esto, al momento de un ataque, pues nosotros reducimos el perímetro en el cual podríamos tener algún incidente. También pensemos en capacitar a las personas, creémosles conciencia de qué es la seguridad de la información, cuál es el impacto que podría tener si ellos acceden a un enlace que no está dentro de lo seguro. Podría ser alguna estafa, algún lugar donde ellos van a ingresar sus credenciales, las cuales un ciberdelincuente las puede utilizar después, pues para, ya sea para robar información, o por ejemplo los casos que se dan en la banca, cuando se roban las credenciales de un usuario de la banca, el ciberdelincuente puede entrar y en cuestión de minutos ya transfirió a otras cuentas todo el dinero de un cliente, ¿verdad? También pensemos en sistemas de monitorización que nos permitan a nosotros detectar y responder a actividades que son sospechosas, que salen fuera del comportamiento, especialmente, por ejemplo, las áreas de cumplimiento. Estas herramientas son importantes para ellos porque cuando ven un movimiento extraño, por ejemplo, en cuentas de bancos, ellos pueden actuar de forma oportuna para que esto no, pues, no trascienda a daños más grandes, ¿verdad? También podríamos mencionar el cifrado de los datos, toda la información que se maneja, que se lleva y que se trae, se tiene que cifrar para garantizar que esta información pues no se va a perder en algún momento y si se pierde o se roba, no pueda ser utilizada por las personas que la obtengan. Y pues para cerrar, podríamos decir en todo este entorno de recomendaciones, probemos lo que planificamos. Si probamos un plan de respuesta a incidentes, creemos escenarios que nos permitan a nosotros ver qué tan efectivos somos. De esa forma vamos a lograr mejorar continuamente nuestro plan de respuesta y vamos a ir cerrando las brechas de seguridad. Carlos, qué buenas recomendaciones nos estás compartiendo. Muchísimas gracias. Esperamos que los asistentes puedan poner en práctica cada una de las que nos estás dando ahora dentro de sus organizaciones. Pasamos ahora a hablar sobre uno de los riesgos que también salió como más relevantes para este año en Latinoamérica: el fraude, la corrupción y otros delitos financieros.
Para esto te pregunto, Juan Carlos, ¿qué crees que podría pasar en esta materia? Por ejemplo, ¿cómo se va a configurar el crimen organizado y cómo puede afectar a las organizaciones este año? Gracias, Nicole. Bueno, efectivamente, ¿no? Como lo indica el estudio, lo muestra el estudio de Pirani, el segundo riesgo está muy enfocado en lo que son temas de fraude, en temas de delitos financieros. ¿Qué cosa es lo que podemos pensar que se venga ahora? Hay algo que es realmente cierto, ya lo comentaba también Carlos Eduardo más temprano, era el hecho de la virtualización, ¿no? Es la virtualización y ahora ha hecho que si bien pueda aparecer un entorno de ciberdelitos muy, muy importante, también estas organizaciones delictivas migran a este nuevo entorno, ¿no? En el que muchas veces todavía no está totalmente sólido en materia de prevención. Y si enfocamos específicamente en temas de delitos financieros, como el lavado de activos, el financiación del terrorismo y otros, evidentemente esto representa un reto para las organizaciones, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar para eso? Yo pensaría que fundamentalmente es un esfuerzo permanente de creación de cultura de cumplimiento, cultura de gestión de riesgos en materia de estos delitos, ¿no? Ya de por sí en el informe, en el estudio de Pirani se identifica eso ya, ¿no? Como que el principal reto y además como la principal dificultad también. Si hablamos de dificultades, ya el informe nos muestra que hay una diferencia muy marcada entre el primero y el segundo, un 73% de la falta de cultura de riesgos versus las demás. Entonces, cuando analizamos cuáles son los retos, en los retos también se repite, porque el principal reto es fortalecer la cultura. ¿Qué es lo que sienten las organizaciones ahora? Son conscientes de que nos falta mucho camino por recorrer en crear una cultura de gestión de riesgos. Y esto es fundamental porque sin cultura, las organizaciones quedan expuestas a este tipo de delitos financieros, hechos de corrupción, por ejemplo, hechos de soborno, donde naturalmente incluso pueden involucrarse empleados, colaboradores de una organización, de una empresa. Si ya de por sí el riesgo es fuerte, el golpe es fuerte, con que nos afecten eso desde fuera, imaginémonos si nos afectan desde dentro también, ¿no? Y en las organizaciones a veces eso queda un poco de lado porque, digamos, tal vez no hay una, yo no diría concientización, pero una priorización adecuada, ¿no? Más adelante vamos a conversar un poquito de inteligencia artificial y también en el informe de riesgos, en la evaluación de riesgos de Pirani, pudimos identificar, por ejemplo, de que cuando se habla de inteligencia artificial, y eso lo decían muchos expertos de inteligencia artificial, no deberíamos quedarnos solamente en la herramienta, solamente en la aplicación de inteligencia artificial, porque esta parte bajo una premisa. ¿Cuál es la premisa? Que quien la maneje es alguien ético. De repente no es tan ético, ¿no? La inteligencia artificial va a responder en función de una serie de premisas, como por ejemplo una básica, ¿no? Datos de buena calidad. Si los datos son de mala calidad, el algoritmo, por más potente que sea, la inteligencia artificial, por más inteligente que sea, no va a dar un buen resultado si es que los datos son malos. Entonces nosotros tenemos que crear una cultura de gestión de riesgos para que precisamente este tipo de delitos financieros como el lavado de activos, temas de fraude, no encuentren espacio en la organización, pero no solamente como una exigencia, sino realmente como parte de una cultura. Yo creo, de repente ahí, Nicole, yo creo que algo que es fundamental y uno se da cuenta es cuando los colaboradores o cuando alguien hace las cosas por convencimiento o las hace solamente por obligación. Tener una cultura es hacer las cosas por convencimiento. Y eso es lo que nos da resultados en el largo plazo, eso nos permite continuar el negocio, por ejemplo. Pero si solamente es un tema de obligación, solamente es un tema que lo voy a hacer porque el jefe me está mirando, o lo voy a hacer solamente porque hay una multa que me van a poner si es que no lo hago, eso da resultados en el corto plazo, pero no te da continuidad. No te permite tener una sostenibilidad en el tiempo, que es lo que las organizaciones quieren. Entonces, como para no extenderme más, sí es importante, pensaría yo, que en materia de prevención de delitos financieros, de este segundo nivel de riesgos identificado en la evaluación de Pirani, yo pensaría que hay que fortalecer indudablemente esta cultura de gestión de riesgos, para que desde dentro podamos tener la mejor respuesta a estos eventos externos, ¿no? Gracias, Juan Carlos, por esta respuesta y claro que sí, coincido contigo para una prevención de todo este tipo de riesgos, de fraude, de corrupción y, por supuesto, de más delitos financieros, súper clave, súper importante esta cultura de gestión de riesgos.
Para profundizar un poco más en este riesgo, que como bien lo han mencionado, fue el segundo en nuestro estudio de gestión de riesgos 2024, Carlos Eduardo, me gustaría que nos compartieras algunas buenas prácticas a implementar para una adecuada gestión de riesgo de fraude, corrupción y en general los riesgos LAF en las organizaciones. ¿Qué nos puedes recomendar sobre eso? Claro, Mónica, yo creo que complementando un poco el discurso de Juan Carlos, y es que estamos en Latinoamérica en digamos, en una esfera, inclusive que salió el estudio hace poquito en enero de Transparencia Internacional, que la mayoría de los países latinoamericanos estamos como en anaranjado casi rojo, ¿no? Al menos Colombia, por ejemplo, son 190 países, Colombia está en el puesto 87, 88, si mal no estoy, el menos corrupto, el de la región es Uruguay, seguido de Paraguay, y de ahí México, Guatemala, Centroamérica, entonces estamos como por la mitad. Entonces, eso nos pone en un riesgo que tenemos que gestionar, riesgo de corrupción, seguridad transnacional, lavado de activos. Entonces, estamos en una esfera que este riesgo, y por eso seguramente salió dentro de los más importantes en el estudio. Ahora bien, siendo ese entorno que tenemos en Latinoamérica y por muchos procesos, tanto políticos, narcotráfico, delincuencia común, estos riesgos se nos hacen cada vez más importantes de gestionar en el entorno empresarial, ¿sí? Porque estamos, y eso es lo que llaman riesgo país o riesgo jurisdiccional. Aquí, otras buenas prácticas, ya lo ha dicho Juan Carlos, yo creo que lo primero es todo el tema del establecimiento de una cultura de ética y transparencia. Sin eso, pues todos los esfuerzos hacia adelante van a ser un poco inocuos. ¿Y eso cómo es? Desde las altas direcciones, poner ese tono, ¿no? El tono de la administración de que me comprometo a tener dentro de mi organización una cultura ética y transparente. Entonces, desde ahí pasa todo para allá. Ahora, otras buenas prácticas que podemos contemplar es, por ejemplo, evaluar esos riesgos continuamente, ¿sí? Porque es que si los entornos cambian. Los entornos, por ejemplo, ahorita Argentina cambió su entorno socioeconómico. Entonces ya los riesgos de estos son diferentes. Vemos El Salvador también con un nuevo presidente que sigue una continuidad, pero seguramente sus perspectivas son diferentes. Entonces, si no hacemos esa evaluación de riesgos continuamente con una frecuencia e integramos todos esos temas, inclusive las guerras que están sucediendo y la posible guerra ahora entre Estados Unidos y todos esos grupos islámicos también afectan muchas veces los riesgos y el análisis de riesgos que tienen que tener las organizaciones, dependiendo el negocio, dependiendo la industria donde estén. Entonces, otra buena práctica es la evaluación constante de esos riesgos. No dejar una foto de los riesgos en una sola vez, porque eso es continuo, eso es continuo. Otra buena práctica que lo utilizan los americanos y los países europeos es tener esos mecanismos de denuncia, ¿cierto? De denuncia y protección al denunciante. Sabemos que mucho digamos, de los aspectos penales, inclusive en Estados Unidos, es a través de los whistleblower, que más o menos traduce como la ley del soplón o algo así. Entonces, es un buen mecanismo, digamos que para las compañías tener esas herramientas de comunicación, tanto interna para sus colaboradores como para cualquier grupo de interés, en donde yo pueda identificar y captar en donde puede haber temas de corrupción, soborno, lavado de activos. Más allá de los controles internos que pues, se tengan que tener. ¿Qué otra buena práctica? Pues el uso de tecnología y análisis de datos. Lo hemos dicho, lo dijo Juan Carlos, lo hemos dicho desde el principio, en la medida que utilicemos software especializado de detección de fraude, software de gestión de riesgos, como el que ofrece Pirani, análisis de datos profundos, pues yo puedo tener mucho más frente hacia esos temas de riesgo de fraude, corrupción, lavado de activos. Entonces, el mensaje acá, yo creo que las buenas prácticas me ayudan primero a prevenir pérdidas, por ejemplo, pérdidas, y estoy hablando de pérdidas económicas, reputacionales, pérdidas de mercado, ¿cierto? Me ayudan a esto, me ayudan a tener confianza de mis stakeholders, ¿cierto? De esos stakeholders que tengo, ya sea el gobierno, los inversionistas, los clientes, los mismos empleados. Entonces, tener esas buenas prácticas anticorrupción me ayuda a que esa confianza sea buena, ¿cierto? Y tercero, creo que esas buenas prácticas también me ayudan a dar cumplimiento de las normas, de las regulaciones y tener como eso. Entonces, casi que no se vuelve una buena práctica, sino una decisión de incrementar la cultura ética y transparencia de las operaciones, de los comportamientos, de mi entorno, de mi evaluación de riesgos.
Eso sería, digamos que, algo adicional a lo que dijo Juan Carlos, que me parece importante mencionarlo en esto. Lo máximo, Carlos Eduardo, muy interesante estas prácticas que nos estás diciendo para poder prevenir este riesgo que salió dentro del estudio, fraude, corrupción y riesgos asociados al lavado de activos. Juan Carlos, ¿tú quisieras añadir algo más sobre este tema también? Claro, ¿no? Y coincido también plenamente con Carlos Eduardo, ¿no? Es importante que este marco ético y de principios sea sumamente sólido y sea el punto de partida que además venga de la junta directiva o de más alto nivel de la organización. Cuando uno quiere tener resultados de este tipo, de esta forma, en temas culturales, no hay nada mejor, Nicole, que el efecto cascada, ¿no? O sea, tiene que venir de arriba hacia abajo. Si es de abajo hacia arriba, nos vamos a desgastar, no vamos a conseguir resultados y más va a ser la pérdida de tiempo y de recursos que se vaya a hacer. Si la parte de la directiva, la junta directiva, el directorio no está consciente de esto y no lo vive y no lo ejecuta, porque una cosa es ser consciente y no ejecutarlo o tenerlo solamente muy bonito colgado a la entrada de la empresa, pero la cosa es que vivirla, ¿no? Hay que hacer una cultura de riesgo que sea vivencial y que los demás empleados puedan percibir esta vivencia y puedan empezar a plasmar eso en su día a día, ¿no? Nuevamente, ¿no? Estamos en un ámbito de cultura de riesgos, de gestión de riesgos. Riesgo cero no existe. La probabilidad de que siempre nos venga un golpe por algún lado va a existir, pero tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias, muy claro esto que estás mencionando. Y antes de continuar con las preguntas que hemos preparado para este foro, voy a hacer un par de las preguntas que los asistentes nos han dejado. Recuerden que lo deben hacer por favor a través del módulo de preguntas y respuestas para que sea mucho más fácil hacerlas. Entonces, por acá nos están preguntando. Jacqueline Salinas nos dice, ¿cómo puedo identificar correos de contenido dudoso? Por ejemplo, invitaciones a charlas como estas y saber que al dar clic al enlace no será un ataque de ingeniería. Carlos Leal, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Sí, claro. Una de las cuestiones importantes es, digamos, observemos las características del correo. Una cosa que siempre se recomienda es lean la redacción del correo. Normalmente los correos que están orientados a ingeniería social tienen una mala redacción. Tienen, por ejemplo, mala estructura, porque si ustedes ven correos de las organizaciones, por ejemplo, como la de Pirani, envían correos bien estructurados, tienen información, tienen cierta estructura en cada correo. Observen también, por ejemplo, quién les está enviando ese correo. Imagínense que, por ejemplo, ustedes están mibanco.com, ¿sí? Entonces, pero ustedes reciben un correo que dice mibanco.lat, ¿sí? Entonces, estamos observando que no es el mismo dominio del cual nosotros estamos recibiendo el correo. Entonces, ya ahí nos da una pista, ¿verdad? Esto ya viene de otro lado. Es muy diferente cuando, por ejemplo, algunas organizaciones utilizan un subdominio para poder enviar correos de publicidad. Y les digo, por ejemplo, si su banco se llama mibanco.com, posiblemente el subdominio se llame, por ejemplo, mercadeo.mibanco.com, pero nunca va a ser al revés, nunca va a ser mibanco. Por ejemplo, publicidad.com, eso no va a pasar. Siempre tienen que observar esa estructura del dominio de dónde están recibiendo los correos. Luego, observen el enlace que les están diciendo, al que le deben de dar clic. Si ustedes ponen el cursor, el puntero del mouse, perdón, sobre el enlace, en la parte inferior de los browsers siempre muestra el enlace a dónde va a ir. Es bien obvio cuando uno mira el enlace y se da cuenta uno que el enlace es algo que nada que ver. Entonces, y si les dice, por ejemplo, que deben visitar su banca para actualizar sus credenciales, nunca utilicen el link que viene en el correo. Váyanse directamente al sitio oficial de su banco y busquen el enlace que les permita a ustedes actualizar su información. Nunca utilicen los enlaces. Y todas las herramientas de correo, actualmente ustedes pueden marcar los correos como spam o correos de dudosa procedencia. Eso le permite a las herramientas de control de correos empezar a clasificar esos correos y que dejen de recibirlos. Y lo que deben de pensar siempre es, desconfíen de la información que reciben si no les parece que sea algo en lo que ustedes, primero, nunca se han inscrito, segundo, que nunca han dado su información ahí. Piensen, digamos, pues se puede decir, sospechen en todo el contenido que ustedes están viendo. Asegúrense que el correo realmente es real.
Y si tienen duda, llamen directamente a la empresa que les mandó el correo o al banco que es donde están recibiendo el correo y confirmen si es cierto que se debe de hacer eso. Entonces, así ustedes van a tener la certeza y van a ser menos propensos a entregar sus credenciales a quien no deberían, ¿verdad? Gracias, Carlos. Muy claro todo esto que estás mencionando. Carlos Eduardo quiere complementar un Sí, poco. quiero complementar algo y es, bueno, existen otras técnicas, es verificar, en las cuentas de redes sociales que pasa mucho esto, es verificar las cuentas. Casi todas las cuentas de redes sociales que están verificadas tienen un chulito arriba, ¿sí? Las que no tengan, duden. Y otro gran consejo, yo creo que es, aquí en Colombia decimos un refrán que dice, de eso tan bueno no dan tanto. O sea, cuando son promociones muy exageradas en la rebaja de precios o cosas, duden enseguida de eso. Y ante la duda, abstenerse o los mecanismos que está diciendo Carlos, y es, váyanse a la página oficial, revisen, pero no caigan de una vez en el clic, porque ahí pues todos estamos cayendo y como decía yo anteriormente, esto se está multiplicando exponencialmente por la inteligencia artificial. Eso quería simplemente adicionar. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por complementar esta primera pregunta. Y la segunda pregunta que vamos a hacer en este primer bloque nos la hace Rolando Herbas. ¿Qué se debería contemplar para minimizar el riesgo de fraude interno, excluyendo la capacitación normal que se le da a los empleados? Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, el tema del fraude interno siempre es un dilema que generalmente pasa por un tema de capacitación, ¿no? Cuando el participante nos pregunta, evidentemente, si aislamos la capacitación, asumimos que esta ya está dada, de repente había que tener un monitoreo también respecto de cuáles pueden ser, digamos, el impacto, la responsabilidad que puede tener cada uno de los trabajadores de acuerdo a su función. Esto es realizar un análisis de riesgo de acuerdo a las funciones que puedan tener dentro de una organización. Por ejemplo, muchas veces uno dice, ¿cuál puede ser una posición de riesgo dentro de una organización? De repente el que contrata proveedores, el que toma la decisión de contratar proveedores, de repente el que toma la decisión de contratar al nuevo personal. Por ejemplo, ¿no? A veces uno piensa que no es así, pero ¿cuál podría ser dentro de una organización una posición de riesgo más alto? Por ejemplo, la del gerente general. Alguien diría, pero ¿cómo voy a tener al gerente general como una posición de riesgo? Claro, porque solamente él puede tomar decisiones que afecten a toda la organización. Se entiende que es la persona que está blindada a nivel de principios, ética y todo eso, está bien. Pero por su función, la función hace que sea la posición de más alto riesgo, porque él solo toma decisiones por encima de cualquier otra gerencia. Entonces, cuando pensamos en fraude interno y como nos dice el participante, sacando la capacitación, que de por sí es lo más importante, pero sacando la capacitación, yo pensaría que uno de los aspectos que habría que tener ahí presente es saber cuál puede ser el impacto o la influencia que tenga esa posición. No hablemos de personas, hablemos de la posición. Esa posición, porque decide contratación, decide vinculación, decide entrar o salir de nuevos negocios. Y eso creo que nos podría dar una luz más o menos de hacia dónde podríamos hacer foco en un monitoreo, por ejemplo, interno para detectar fraude en una organización, ¿no? Muy interesante todo esto que estás compartiendo. Por aquí veo que Carlos Leal quiere comentar algo también sobre esta pregunta. Complementándolo con lo que decía Juan Carlos, es importante implementar la segregación de funciones. He visto muchas organizaciones en el que emite el cheque es el mismo que lo aprueba y es el mismo que lo puede mandar a cambiar. Entonces, debemos ser claros, digamos, en qué hace cada persona y hasta dónde es su alcance. Y no solo en la parte de procedimientos y responsabilidades, también hagámoslos, como mencioné antes, el mínimo acceso a los sistemas, que esté bien segregada las actividades y los accesos que tienen dentro de los sistemas. Eso minimiza bastante el riesgo interno. Gracias, Carlos. Muy importante entonces esta segregación de funciones. Y Carlos Eduardo, ¿qué quieres complementar sobre esta pregunta? Sí, para complementar, recuerdo, pues hay una teoría que se llama el triángulo del fraude, ¿sí? Entonces, ¿por qué las personas hacen fraude? Una de las más importantes es la oportunidad. Es un poco, volviendo a los refranes, la oportunidad hace al ladrón, ¿cierto? Entonces, esas oportunidades son brechas que yo tengo dentro de mi sistema de control interno, llámese segregación de funciones, llámese, bueno, otras cuales, accesos inclusive físicos a sitios. Entonces, esas oportunidades, tengo que hacer un análisis, empezar a cerrar esas oportunidades
porque la condición humana tiende a eso. El otro punto del triángulo es la parte de presiones, ¿no? La gente comete fraude por sus propias presiones, tanto individuales como empresariales. Un ejemplo, las personas que están en las áreas comerciales siempre tienen la presión de ventas, porque finalmente implica algo de su salario adicional. Entonces, esas personas seguramente tendrán que tener ciertas circunstancias adicionales para prevenir que cometan ese tipo de fraudes en la organización. Presiones a nivel directivo, presiones a nivel funcional, y por eso lo que decía Juan Carlos es muy importante. Toca analizar qué parte de la organización y colaboradores tienen ese tipo de presiones, no solo de ventas, presiones por aumentos de sueldo, por evaluaciones de desempeño, bueno, hay muchas otras presiones. Y la última, para complementar el triángulo, es la racionalización. Y es que las personas siempre tendrán alguna excusa para decir, es que yo no sabía, es que en la política no dice, es que yo lo voy a tomar prestado un rato y después lo voy a devolver. Entonces también hay que atacar ese tema de concientización y tener políticas, comentarlas, socializarlas. Entonces así vamos de ese triángulo de fraude, vamos minimizando para la pregunta que nos hacían del fraude interno. Perfecto, muchas gracias a los tres por esas respuestas tan claras a estas primeras preguntas que nos han dejado los asistentes. Más adelante vamos a tener otro espacio para responder otras preguntas que ustedes nos compartan. Ahora vamos entonces a hablar sobre otro riesgo que es muy importante, que fue el riesgo número 3 en nuestro estudio, y es precisamente cambio regulatorio y cumplimiento normativo. Este riesgo, como les dije, fue el número 3 en nuestro estudio, según los participantes que respondieron nuestra encuesta. Estefanía, ¿qué va a pasar este año con este riesgo? Por ejemplo, en materia de cambio climático y sostenibilidad. ¿Y cómo se le puede hacer frente cuando se habla de regulaciones en este ámbito que es de tu expertise? Bueno, pues lo que estamos viendo en el mundo es un verdadero tsunami regulatorio impresionante en el mundo en temas de cambio climático, pero no solo cambio climático, sino de sostenibilidad en general. Hace poco leía un artículo que analizaba que de todas las discusiones regulatorias que se están dando en el mundo, más de la mitad tienen que ver con esta agenda de sostenibilidad. Entonces, realmente lo que se viene en temas de regulatorio y de compliance, pues es bastante grande. El último estudio de Carrots and Sticks, que hace una evaluación de cómo avanzan las regulaciones sobre sostenibilidad en el mundo, mostró para el 2023 cerca de 2.500 regulaciones en 133 países del mundo que ya requieren la incorporación de criterios de sostenibilidad y ASG en las inversiones. Principalmente estos desarrollos normativos se están dando como en tres áreas o con tres focos. El primero es el tema de divulgación. El mercado, la gente, los consumidores, las mismas empresas necesitan mejor información para poder tomar decisiones frente a estos riesgos. Entonces, la regulación está avanzando mucho en requerir la divulgación, la medición y la divulgación de indicadores y de información ASG de manera estandarizada. Y hay muchos avances en el mundo. Digamos que la parte que más ha avanzado regulatoriamente ha sido el tema de divulgación en temas de sostenibilidad. El segundo gran foco es el tema de inversión responsable. En Europa, por ejemplo, incluir criterios ASG dentro del análisis de riesgos ya es obligatorio para todos los participantes del sector financiero, sean de impacto o no. Digamos que esto ya está incorporado como parte del análisis de riesgos de manera obligatoria. Esto no es una buena práctica, esto no es una recomendación, esto no es una tendencia, ya es obligatorio para el sistema financiero en Europa. Y digamos que es ese gran segundo foco de cómo lo hacemos, no solo parte de la manera en la que las empresas operan, sino también la manera en la que se toman decisiones de inversión. Y el tercer gran foco tiene que ver con cadenas de suministro y con debida diligencia y cómo hacemos que esto sea extendido a lo largo de la cadena de suministro. Y estamos viendo muchísima regulación, sobre todo, por ejemplo, en Europa, de quién es el proveedor que me está vendiendo esto, qué proveedores están entrando a Europa, cuáles son las prácticas de sostenibilidad que tienen, cómo se le debe hacer una debida diligencia. Entonces, pues eso genera muchos retos a la hora de querer entrar a nuevos mercados o querer exportar. El tema de la regulación se vuelve un tema muy importante. Y todos estos desarrollos, pues lo que hacen es imponer o crear un riesgo regulatorio altísimo para las empresas. Prepárense para ser regulados por alguno de estos tres frentes. Generalmente esto empieza con las listadas, como empieza la mayoría de regulaciones
sobre todo temas de divulgación o ese tipo de regulaciones tan estrictas, empieza generalmente con empresas grandes, con empresas listadas en mercados de valores, pero esto va bajando y va a terminar abarcando a todas las empresas de la economía, incluso las pymes. Entonces, pues hay que estar preparado para esta regulación, para este tsunami que se nos viene. Como supone un riesgo legal y de compliance, pues ya estamos comenzando a ver cómo las principales firmas legales en el mundo están ya abriendo áreas legales para aconsejar o acompañar temas de compliance en estos temas específicos, pero también este aumento regulatorio tiene un componente de riesgo operativo muy importante, porque es que si estoy muy regulado, llega el punto en que la operación del negocio se vuelve inviable si yo no soy capaz de poder cumplir con esa regulación, o porque la regulación llega muy abrupta y yo no tengo tiempo para ajustarme a esos cambios tan abruptos o tan rápidos que me va a pedir la regulación. Entonces puede afectar mi capacidad de operar, y por eso la recomendación es no esperar a que llegue el tsunami regulatorio. Ya sabemos que viene la ola, ya la estamos viendo cada vez más cerca, entonces prepararse con tiempo para que esto no nos tome por sorpresa, y el cambio y los ajustes que toca hacerse para poder cumplir con esta nueva regulación no sea tan traumático para la organización, porque esto no es cuestión de si me va a tocar o no, sino de cuándo me va a tocar. Entonces, entre más esté preparado para asumir ese impacto cuando llegue, pues más probabilidades de éxito voy a tener. Pero lo que se viene en términos regulatorios es una expansión principalmente en esos tres focos que acabo de mencionar. Qué interesante lo que nos estás contando, Estefanía, sobre estas regulaciones cada vez que son más frecuentes en materia de sostenibilidad, y la importancia de poder adaptarse rápidamente a esto para no sufrir estos tsunamis que nos cuentas. Para seguir con este riesgo de cambio regulatorio, ¿qué se espera para este año, por ejemplo, en materia de riesgos LAF, Juan Carlos, y en ciberseguridad para Carlos Leal? Bueno, yo coincido plenamente con lo que comenta Estefanía, ¿no? Ya en el estudio también pude ver lo que ella comentaba respecto de la implicancia que puede tener una sobreregulación, tal vez, ¿no? O una regulación muy extensa en un corto tiempo para la implementación. Yo creo que aquí es fundamental que, por ejemplo, ¿no? Y de repente, como recomendación o sugerencia en futuros foros como este, poder incorporar a reguladores también. Porque claro, lo estamos viendo nosotros desde el punto de vista del regulado, cuáles son los retos, qué pasa si la regulación es la ola muy grande o es una ola muy pequeña, que ya está cerca, ya está lejos. Pero al final, ¿quién crea la ola? La ola es creada por un regulador. ¿Qué cosa piensa, qué cosa hay de repente en la cabeza del regulador que propone esa ola grande? Que a veces podemos sentir que la operación pueda verse incluso afectada, ¿no? Y aquí es muy importante, Nicole, claro, que quien emita la regulación conozca muy bien del proceso operativo y comercial de negocios que puede haber en la empresa, para que de todas maneras la regulación sea eficiente. ¿Qué es lo que pasa cuando la regulación, digamos, puede ser muy compleja? El regulado no la va a poder cumplir. Y eso no quiere decir que la operación o el ciclo comercial no se dé. Probablemente se va a dar, pero va a estar al margen de esa regulación, que es lo que no queremos, evidentemente. Entonces, qué importante es que estas regulaciones, y ahora que van a surgir nuevas regulaciones, porque por ejemplo hablamos de nuevas tecnologías, si queremos hablar de LAF, por ejemplo, lavado de activos, hay nuevas regulaciones en materia de aplicación de nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿y eso cómo lo vamos a manejar? No toda la actividad privada ya está alineada a nueva tecnología, el regulador tampoco, entonces tiene que empezar a hacer unas pequeñas, de repente, experimentos o pruebas de laboratorio para ver cuál podría ser el impacto de una exigencia normativa de un tal sentido o en otro, ¿no? No quiero decir con esto de que evidentemente la regulación esté condicionada a lo que pueda hacer la parte operativa, evidentemente no, porque cuando digamos, cuando el riesgo puede ser mayor y puede ser un riesgo casi ya transversal a todo un sector, como un delito financiero, el problema ya no es hacer una regulación que tú puedas cumplir, sino tú tienes que ver cómo consigues recursos para cumplir este estándar mínimo de regulación, ¿no? Cuando hablamos de ese tipo de exigencias, evidentemente el peso va a estar enfocado un poco más en lo que viene a ser lo que el regulado puede hacer. Y ahí volvemos nuevamente a lo que conversamos más temprano, ¿no? ¿Qué pasa si es que no hay una concientización real en ese sujeto obligado? No vamos a darle recursos. A mí me ha tocado, por ejemplo, en mi experiencia profesional, me ha tocado ser durante un tiempo también parte del directorio de banco.
sea, si bien he trabajado como funcionario, como, digamos, como responsable de cumplimiento, también me tocó estar en el otro lado, ser parte de un directorio donde yo veía más bien que venía el vicepresidente de cumplimiento a solicitar algo, a plantear algo, ¿no? Y evidentemente estar en la otra orilla también te permite conocer cuáles pueden ser las expectativas, por ejemplo, de los compañeros directores también, que no necesariamente están formados por un ámbito de cumplimiento. Entonces, es importante que digamos, este entendimiento, yo pongo como ejemplo una orilla, el directorio y el funcionario, veamos también una similitud, el regulador con el regulado también, ¿no? Qué importante es que tengamos esta cercanía con ellos y que ellos también puedan ser conscientes de cuál puede ser el impacto de lo que van a pedir como exigencia regulatoria. Porque lo que queremos aquí es que el esfuerzo sea realmente eficiente y que los países estemos bien, que estemos protegidos. No va a ser como una evaluación del GAFI, ¿no? No va a ser una calificación solamente a, tú estás desaprobado, yo estoy aprobado. No, porque si estamos en el mismo país, la nota es para ambos. O ambos aprobamos o ambos desaprobamos. Entonces, es importante de repente que de cara a estas nuevas regulaciones que se hayan por venir, podamos tener siempre ese puente de comunicación en todos nuestros países, reguladores con regulados, ¿no? Y Carlos. Sí, gracias. En el lado de ciberseguridad, nosotros, por ejemplo, hemos observado que a partir del COVID, digamos, toda la parte que se trabajaba normalmente en perímetros seguros de las organizaciones, donde todo estaba dentro de la organización, donde la gente trabajaba dentro de la organización, entonces no había, digamos, muchas cuestiones que estuvieran expuestas hacia afuera de las organizaciones. Entonces, lo que vino a suceder con la parte regulatoria es que esto obligó a hacer cambios en la regulación. Por ejemplo, en los bancos, aquí en Guatemala, nosotros nos regimos en la parte de riesgo tecnológico por la JM 104, que es la que nos dice a nosotros qué es lo que deberíamos de hacer con respecto a ciberseguridad. Si uno observa el marco regulatorio, este está muy enfocado a la parte de NIST. Entonces, pensamos, ¿no? O sea, ahorita tenemos una regulación que nos dice qué debemos de hacer, pero no nos dice cómo lo debemos de hacer. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, los expertos tienen que empezar a ver cuáles son los marcos regulatorios que me van a servir a mí para apoyar esta nueva regulación. Y de igual forma, la regulación va a ir cambiando en la medida que los marcos y los marcos que proporcionan todas estas herramientas van a evolucionar. También, por otro lado, hablamos de la protección de datos. Es bien conocido por todos que en Europa ya hay una protección de datos. En Latinoamérica es bastante pobre esta situación. Por ejemplo, hemos visto muchos casos en los cuales, por ejemplo, viene la gente y se apunta a promociones, ¿no? Escriben su número de identificación, su nombre completo, su correo electrónico. Después, todas esas bases de datos son vendidas. Y resulta después que empezamos a recibir correos, empezamos a recibir llamadas donde nos ofrecen productos que nosotros ni siquiera sabíamos que existían o que nunca nos inscribimos, por ejemplo, para este tipo de cosas. Entonces, ¿qué va a ser la regulación? La regulación, digamos, conforme va evolucionando todo el ambiente de ciberseguridad y especialmente los ataques de ingeniería social, van a tener que ver la forma de cómo cerrar esas brechas de seguridad, implementando ciertas regulaciones que las organizaciones deben de tomar. Por ejemplo, si hablamos de productos o servicios tercerizados, que antes no era tan común como los servicios de la nube, entonces van a existir regulaciones que dicen cómo vamos a tener que tomar estos proveedores de nube para asegurar que los datos de las personas no se pierdan. Y de igual forma, aquí, por ejemplo, han habido algunas propuestas de ley para la seguridad de los datos de las personas, las cuales pues no han trascendido lamentablemente, pero en algún momento nos vamos a ver inmersos en este sentido con una ley que sea aprobada y en la cual nosotros debemos de aplicar. Los datos ya no van a poder ser compartidos libremente, como el ejemplo que les decía. Y pues esto ya va a minimizar, por ejemplo, esas brechas en las cuales la gente pues pierde su información y posiblemente exista suplantación de información que suele suceder porque ni modo, ¿va? O sea, muchas personas confían en que es un sorteo y me apunto, ¿verdad? Y voy a ganar algo, pero no conocen y no ven las implicaciones que va a tener a futuro. Entonces, resumiendo, los cambios regulatorios van a pasos acelerados, como bien lo decía Juan Carlos, es algo que nos va literalmente a atropellar en el camino,
pero debemos empezar a prepararnos. Debemos de empezar por la evaluación de riesgos que comenté previamente, la cual nos permite ver a nosotros hacia futuro, qué es lo que está pasando, qué es lo que puede venir y prepararnos, al menos de una forma básica, para que cuando llegue este cambio regulatorio no nos pase llevando, como les decía yo, que nos atropelle en ese momento, ¿verdad? Sino que ya solo tengamos que hacer algunos ajustes y nos podamos adaptar rápidamente, ¿verdad? Perfecto, Juan Carlos y Carlos, por esta visión y por compartirnos pues estas buenas prácticas para hacerle frente también a este riesgo regulatorio, tanto en materia de la y como ciberseguridad y protección de datos. El siguiente riesgo sobre el que vamos a conversar es continuidad de negocio, que también fue otro de los riesgos más destacados en el estudio de gestión de riesgos en Latinoamérica 2024 de Pirani. Recuerda que lo pueden descargar gratis a través del link que les compartimos en el chat. Para abordar este riesgo, voy a volver contigo, Carlos, para que nos cuentes cómo podemos asegurar que la organización restablezca su operación y servicio cuanto antes frente a un evento inesperado, como lo es, por ejemplo, un ciberataque. ¿Qué podemos hacer en ese caso para restablecer esa continuidad? Sí, claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, durante un incidente? Normalmente, y lo he visto en muchas organizaciones, que cuando tienen un incidente empiezan a ver cómo lo resuelven, ¿no? La gente empieza a atender las cosas por la experiencia y en algunos casos, pues empiezan a adivinar cómo lo van a hacer, cómo lo vamos a comunicar, a quién le tenemos que decir, a quién le vamos a preguntar. Entonces, eso viene a impactar en el tiempo de recuperación. Cada organización pues ha implementado sus objetivos, ha determinado cuáles son los riesgos en los cuales está expuesto y pues obviamente constantemente van a estar expuestos a incidentes que impida que logren esos objetivos. Podemos mencionar también que las organizaciones tienen pérdidas económicas durante la interrupción de la operación. Podemos cuantificar nosotros cuánto representa para una empresa productora, por ejemplo, estar fuera de línea una hora, cuánto va a ser la pérdida en dinero que van a tener. Si no están preparados adecuadamente, va a resultar que ese tiempo de recuperación podría ser hasta de 24 horas o en el peor de los casos, más de eso. Entonces, ¿qué deben de pensar las organizaciones? Pues tener un plan de continuidad de negocio, el cual va a contener la logística que necesitan, que los va a llevar paso a paso para una recuperación ante un incidente y que puedan restablecer primeramente las funciones críticas, ya bien sea de forma parcial o total. Obviamente, pues restablecer la actividad normal de negocio debe plantearse en un tiempo específico. No podemos esperar que sea cuando les dé tiempo, ¿no? También debemos de recordar que, por ejemplo, ante una interrupción, ya bien sea total o parcial, normalmente se apoyan las organizaciones en las áreas de tecnología y pensemos que las áreas de tecnología no necesariamente tienen el suficiente personal para atender toda la demanda de interrupciones que puedan haber. Debemos priorizar la recuperación. ¿Qué vamos a recuperar primero? ¿Qué va a recuperarse después? ¿Cómo vamos a operar durante la interrupción? Esas son cuestiones que todas las organizaciones deben preguntarse y también de todos los incidentes que hayan tenido o de posibles escenarios que puedan crear, pueden tener la parte de las lecciones aprendidas. Esas lecciones aprendidas sirven para mejorar continuamente. Pero ya si pensamos en qué deberían de hacer, entonces primero pensemos, parte de la continuidad de negocio es el plan de continuidad de las operaciones. Pensemos primero, ¿qué va a suceder si no tenemos acceso, por ejemplo, a las instalaciones principales o no tenemos acceso, digamos, a la tecnología que actualmente tiene la institución o la organización? ¿Dónde vamos a operar mientras esto sucede? ¿De qué forma vamos a poder reducir el impacto económico que puede tener la organización sin estar operando? También pensemos, si hablamos, por ejemplo, de la banca, tenemos que tener un plan de recuperación financiero. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un tiempo de interrupción, obviamente vamos a tener una pérdida no de miles, puede ser de millones. Entonces, ¿cómo vamos a recuperarnos en el menor tiempo posible en la parte financiera? Por otro lado,
también hablamos del plan de recuperación ante desastres, que este tiene que ver específicamente con el área de tecnología. ¿Qué va a pasar en un momento de interrupción? ¿Cómo van a atender ellos las necesidades? Porque no solo es recuperar el sistema, sino que también es ver cómo se le va a atender a las personas que están llamando continuamente. Porque en una interrupción, todas las áreas, todas las personas empiezan a llamar. Lo primero que hacen es llamar a tecnología porque no pueden acceder al sistema o no tienen acceso al Internet o a las herramientas de correo o cualquier otra que utilicen de forma continua para todas sus actividades. También podríamos hablar de cómo van a tener la parte de la contingencia de los sistemas de información. Podemos tener muchos sistemas que están integrados, que actualmente se generan muchos APIs para integrar sistemas de plataformas diferentes, pero debemos de pensar qué se va a recuperar primero. ¿Cuál es la prioridad de los sistemas para recuperación? ¿Debemos recuperar primero el ERP o primero debemos recuperar el CRM? ¿O debemos recuperar otros sistemas que estén involucrados dentro del trabajo que hacemos todos los días? Y todo esto está encerrado dentro del plan de respuesta a incidentes cibernéticos. Todas las personas dentro de la organización deben tener la conciencia de saber cuál es su participación en un momento de interrupción. Les cuento una vez hice una pregunta y les digo, ¿cómo sabe usted en qué momento se recuperan los sistemas que están asociados a su área? Y me responde, yo espero que tecnología me llame. Y yo así, o sea, no podemos tener esa actitud, debemos entender cuál es el momento en el cual nosotros participamos en la recuperación de los sistemas. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a atender la demanda de los clientes? ¿Qué vamos a hacer con los sistemas que no estén operando? ¿Tenemos medios alternos para trabajarlos? ¿Tenemos un sitio digamos, alterno para operar mientras recuperamos el sitio principal? Todo ese tipo de cosas son las que debemos de considerar. Es un campo bastante amplio, pero si reducimos y empezamos a atender, digamos, plan por plan y lo empezamos a integrar de una forma ordenada, podemos tener una buena recuperación en un tiempo bien establecido y que pueda impactar lo menos posible tanto en la operación como en la parte financiera. Gracias, Carlos. Es muy importante esto que estás planteando sobre tener un enfoque holístico y proactivo para gestionar estos riesgos de una mejor manera en cuanto a la continuidad de negocios de 2024. ¿Algo que los demás quisieran agregar respecto al tema de continuidad? Todo está claro, entonces. Perfecto. Eh, bueno, es muy útil todo lo que nos estás compartiendo, Carlos, como estaba contando. Vamos a ir entonces con un par de preguntas, si les parece a todos. Tenemos una acá que nos hace Nicolás, que nos dice, ¿qué entidades promueven o controlan estas regulaciones relacionadas a EGS? No sé, Estefanía, si nos puedes responder. Viene de distintos tipos de reguladores, generalmente las que tienen que ver con el tema de mercado de capitales y sector financiero viene desde el regulador financiero, por ejemplo, en países como Colombia viene desde la Superintendencia Financiera, en Chile ha venido desde la CMF, en México digamos que está más dividido en distintos, pero por ejemplo la CONSAR tiene temas para el tema de fondos de pensiones y cómo invierten, entonces depende también. El tema ambiental pues viene generalmente de las instituciones que manejan los temas ambientales, en temas generales, por ejemplo, de modelos de negocio. En Colombia la Superintendencia de Sociedades es quien ha promovido estos temas y está promoviendo la circular sobre reporte. Entonces viene desde distintos campos. Sin embargo, por ejemplo, ahorita que se empieza a discutir la adopción de los estándares internacionales de reporte de sostenibilidad. Para quienes conocen un poco las discusiones sobre contabilidad, está la IFRS que hace las normas NIF, que son las normas internacionales de información financiera, que estandarizan la información contable en el mundo. Ellos acaban de emitir o no, más bien emitieron el año pasado y acaban de entrar en vigencia en enero las normas NIF de sostenibilidad S1 y S2, que empiezan a ser discutidas para incorporarse en el cuerpo normativo de todos los países. En Colombia, por ejemplo, ya se está discutiendo desde el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, pero esto tiene que pasar a ser, digamos, todo el proceso normativo para volverse obligatorio en Colombia, y todos los países en América Latina ya están empezando el mismo proceso. Depende de la temática, pero generalmente
Viene o de temas ambientales o de instituciones ambientales o de las instituciones o los supervisores financieros o de quienes supervisan la actividad empresarial. Buenísimo, muchas gracias, Estefanía. Estoy buscando otras preguntas que puedan tener el público. Encontré una de Octavio que nos dice, ¿cada cuánto sería ideal para la actualización de un código o un manual de ética y conducta? O sea, alguien relacionado a compliance que nos pueda dar, Carlos. Yo les podría comentar que, digamos, las buenas prácticas dicen que debe ser revisado al menos una vez al año o cuando sea necesario, especialmente, por ejemplo, cuando pudiera haber algún cambio regulatorio que obligue a agregar algo en el código de ética o regularmente, digamos, cada año tomen la práctica de hacer una revisión, de ver qué cosas, digamos, qué casos tuvieron durante el año para ver de qué forma se pueden regular adecuadamente para que, por ejemplo, lo vayan mejorando y eso pues les dé mejores prácticas. Buenísimo, Carlos. Voy con una última pregunta, si les parece. Esta está dirigida para Juan Carlos. Nos dice Liliana, ¿de qué manera una empresa puede prevenir y anticipar a los empleados en el caso de la gestión de riesgos de un accidente? Muchas gracias por la información. Sí. Entiendo la pregunta, se refiere a un accidente. ¿Sí? Sí, dice Bueno, accidente. No, a ver, yo pensaría que de repente se enfoca un poco más a un concepto de accidente en una falta. Yo pensaría que las faltas no son accidentes, Un ¿no? Pensar incidente que un incidente, puede ser, o sea, sí, o de repente es un incidente, sí, ¿no? Porque si fuera un accidente, estaríamos en un entorno de seguridad en el trabajo que de repente no es el foco ahora mismo, pero sí, ¿no? O sea, de repente, ¿cómo hacer frente? Básicamente con un tema de capacitación, es decir, el personal siempre tiene que estar bien entrenado para que los incidentes sean los menos posibles. No podemos nunca garantizar que no hayan incidentes. Siempre van a haber la posibilidad de que hayan fallas en procesos, hayan errores en sistemas incluso, pero tenemos que tener el personal capacitado como para que pueda hacer frente a estos incidentes y no permitan de que estos crezcan, digamos, en el futuro, ¿no? Yo creo que muchas veces en las organizaciones el problema no está en que un colaborador, por ejemplo, cometa un error. Porque todos podemos cometer errores y el error debería, en mi opinión, estar permitido en la organización. Pero lo que no debería estar permitido es la recurrencia en el mismo error. Porque eso ya es otra cosa, eso ya no es un error entonces, ¿no? Podría ser entendido casi hasta como negligencia. Y más aún si estamos hablando de responsabilidades que tienen una regulación detrás, que tienen un marco normativo detrás, hay que ser muy, muy cuidadosos en eso, ¿no? Muchas veces un regulador o un supervisor, por ejemplo, cuando audita y encuentra que han habido incidentes, la pregunta que suelen hacer es, ¿qué hizo la organización para buscar o para evitar que ese incidente se repita en el futuro? O sea, si nos damos cuenta, ni siquiera hacen foco de, y bueno, cuál fue el castigo? ¿Cuál fue la sanción? A veces preguntan eso, pero como que el foco no es cómo castigaste al que al que cometió el incidente, no, sino más bien, ¿qué has hecho tú como organización para que eso que ocurrió no se repita en el futuro? Con otro empleado, con otra persona, para que eso no se repita, ¿no? Entonces ahí evidentemente lo importante y hasta donde apunta una visión supervisora siempre es hacia futuro, ¿no? ¿Cómo haces tú para mejorar el modelo, para evitar que ese tipo de incidentes se repitan en el futuro? Desde el punto de vista de una empresa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener un registro de incidentes, tenemos que capacitar al personal también y buscar identificar si es que hubieran algún tipo de fallas operativas, tecnológicas que puedan estar fomentando ese incidente. No es que la responsabilidad sea 100% de la falla, pero de repente no hay condiciones que que sean las más adecuadas o que fomenten que el colaborador no cometa esos incidentes, ¿no? Perfecto, gracias entonces por la claridad con estas respuestas a algunas de las dudas que nos están dejando los asistentes. Insisto, si tienen más inquietudes, nos las pueden dejar a través del módulo de preguntas y respuestas. Más adelante vamos a continuar resolviendo algunas de esas que ustedes nos compartan. Para continuar, vamos a hablar entonces de cambio climático, biodiversidad y sostenibilidad. Un riesgo que cada vez va a ser más importante, va a aparecer en la agenda de las organizaciones y pues está, como ustedes lo han visto, en crecimiento. Entonces, Estefanía, cuéntanos cuál es el panorama actual para estos riesgos y por qué es importante que las organizaciones incluyan los criterios ASG en su estrategia. Bueno, aquí hay algo súper curioso y es que como es el tema que está ganando más relevancia en la agenda, la gente cree que esto es algo nuevo y que este es un riesgo nuevo que están enfrentando las empresas y las economías y los mercados,
cuando la realidad es que las empresas han estado siempre expuestas a estos riesgos. Una empresa agrícola, por ejemplo, ha estado siempre expuesta a un riesgo de sequía o a un riesgo de una inundación que pueda afectar el cultivo. Una empresa cualquiera siempre ha estado expuesta a riesgos reputacionales o riesgos legales por malas prácticas laborales. Digamos que esto siempre ha existido y las empresas siempre han estado expuestas a estos riesgos. Pero ¿qué es lo que ha cambiado o que ha hecho que ahora esto esté en el centro de la agenda? Y desde mi punto de vista, dos cosas muy relevantes que están sucediendo y que han hecho que este riesgo empiece a subir en esa escala de riesgos. El primero es el sentido de urgencia. Si yo le decía a mi abuelo hace 50 años que es que en el 2050 vamos a estar afectando o vamos a estar muy afectados o vamos a tener en riesgo nuestra supervivencia, pues eso lo veía tan lejano que él decía de aquí a allá alguna tecnología o alguna cosa se van a inventar, no estaba sintiendo todavía los efectos tan evidentes, digamos que las sequías y las inundaciones tan intensas no eran tan recurrentes ni eran tan intensas, entonces lo veía tan lejano que no lo veía como un riesgo real, digamos que sí estaba expuesto a ese riesgo, pero no lo veía o no lo priorizaba como algo que debería estar gestionando. Lo que está pasando es que nos estamos acercando cada vez más a ese punto que los científicos llaman el punto de no retorno. Entonces el sentido de urgencia se hace cada vez más evidente porque a medida que nos estamos acercando a ese punto de no retorno, las manifestaciones del cambio climático, de temas sociales, pues se hacen mucho más abruptas, pero también mucho más grandes y entonces la empresa empieza a verse cada vez más afectada. Entonces eso que veíamos en 100 años, pues ya lo estamos viendo en 20, ya digamos que se vuelve una realidad, ya estamos viviendo los efectos que genera para la operación, para la economía, para las cadenas de suministro, todos los temas relacionados con asuntos climáticos, con pérdida de la diversidad, digamos que ya es evidente, ya no es que nos estén contando, que es que en muchos años esto va a pasar, sino que ya lo estamos viviendo, ya estamos viendo afectados, ya los precios de los commodities empiezan a cambiar, ya las cadenas de suministro empiezan a estar a disrumpirse, entonces ya lo estamos viviendo y eso hace que el sentido de urgencia sea mucho mayor porque nos vemos más expuestos, pero también porque hay mucha mayor presión por parte de la sociedad de que las empresas y los reguladores hagan algo al respecto. Entonces, el primero, sentido de urgencia. Y lo segundo es una sociedad mucho más informada, mucho más empoderada y mucho más dispuesta a reclamarle a las empresas y a los gobiernos a que tomen acciones para poder mitigar o de alguna manera adaptarnos a esos riesgos que vamos a empezar a enfrentar y que ya estamos enfrentando. Y el uso pues de las redes sociales triplica esto porque cualquier mensaje se vuelve viral, pero también cualquier impacto no gestionado que se puede convertir en un riesgo reputacional muy rápido. Hace no sé, 10, 15 años, cuando no había redes sociales, cualquier caso de vulneración, por ejemplo, de un derecho laboral, un tema de acoso, pues era un tema, un riesgo que podía arreglarse de manera bilateral, se pagaba una multa o se llegaba a algún acuerdo a través de mecanismos judiciales, pero no tenía el efecto significativo que tiene hoy, por ejemplo, que salga una noticia en redes sociales y se vuelva viral sobre un caso de acoso en una organización que le da la vuelta al mundo en un segundo y puede acabar la reputación de una empresa en un segundo. Entonces, digamos que esa combinación del sentido de urgencia más un despertar social liderado también o impulsado por redes sociales ha hecho que este riesgo que siempre ha existido empiece a subir muy rápido en la escala y en la categoría de riesgos. Y esto puede afectar a una empresa financieramente o operativamente de muchas maneras, pero digamos tres maneras fáciles de entenderla es a través de tres canales que llegan directo al bolsillo del empresario o al funcionamiento de los mercados. El primero es el PIG. Si yo no tengo buenas prácticas laborales, de relacionamiento con comunidades, si yo soy una empresa que contamina mucho, que no tengo buenas prácticas de sostenibilidad, pues lo que va a empezar a ver las empresas son riesgos reputacionales gigantes porque los clientes no me quieren comprar a mí, nadie quiere hacer negocios conmigo, nadie quiere relacionarse conmigo y eso pues empieza a afectar de manera significativa las ventas y los ingresos de las empresas y pues por lo tanto su estado de resultados o su utilidad. El segundo, la segunda manera en la que puede afectar una empresa es a través del valor de sus activos. La forma más fácil de entenderla es, por ejemplo, pensar si soy una empresa que tiene una flota de vehículos que operan con diésel y mañana como parte de este camino hacia la descarbonización y estas políticas de descarbonización que están surgiendo, resulta que se prohíbe el diésel o se vuelve absolutamente caro operar con diésel para desincentivar su uso, pues mi flota pasa a valer cero o su valor se cae inmediatamente porque pues ya es una flota que no puedo utilizar o que es demasiado costosa poder vender. Entonces, pues afecta el valor de mis activos. O si, por ejemplo, tengo inversiones en empresas
empresas en ciertos sectores que empiezan a ser más regulados y más prohibidos, pues también afecta el valor de mis acciones, o se cae el valor de mis acciones por esas regulaciones. Y el último es el acceso a costo de capital. Por ejemplo, si yo voy a pedir un crédito a un banco, pero resulta que yo soy una empresa que no tengo incorporado temas de sostenibilidad, que estoy demasiado expuesta a riesgos climáticos, a riesgos laborales, no tengo buenas prácticas, pues soy un cliente mucho más riesgoso para ese banco, porque tengo menos probabilidades de tener éxito en el largo plazo, porque no soy capaz de ajustarme ni a la regulación, ni a lo que me está pidiendo el mercado, ni a lo que me están pidiendo mis clientes. Entonces, como el banco me percibe como una empresa o como un cliente mucho más riesgoso, pues me da una tasa más desfavorable y el costo de acceder a capital se vuelve mayor para este tipo de empresas. Entonces, como lo venía mencionando, esto no es nuevo, esto no son riesgos nuevos, pero sí son riesgos que están creciendo mucho y que están entrando cada vez más en ese mapa de riesgos prioritarios de las organizaciones, porque cada vez empiezan a tener efectos mucho más significativos en el desempeño de una organización, en sus operaciones y en la parte financiera. Estefanía, qué importante esto lo que nos estás contando. Sin duda, las organizaciones tienen que actuar ya, desde hoy, para poder hacerle frente a estos riesgos, que es responsabilidad finalmente de todos. Por eso quisiera que nos cuentes un poco más sobre cómo pueden incorporar estos riesgos de manera efectiva en la gestión de las empresas. Creo que es importante mencionar o entender que los riesgos ASG, o sea, el riesgo para un negocio, para sus ventas, para su actividad financiera, para sus operaciones que se derivan de estos temas ambientales y sociales, lo que tienen por debajo, por detrás más bien, son impactos mal gestionados. Entonces, la discusión de riesgos ASG debe empezar por entender qué impacto está generando mi empresa, que mal gestionado puede generarme un riesgo reputacional, un riesgo operativo, un riesgo de compliance. Empezar primero entendiendo cuál es ese impacto que genero y cómo puedo gestionarlo de mejor manera para que no se me vaya a devolver en un riesgo, sino todo lo contrario, pueda yo aprovecharlo como una oportunidad de posicionar mejor mi empresa o de abrir nuevas líneas de negocio y demás. Entonces, lo primero, digamos, el primer consejo de cómo incorporar es empezar entendiéndolo siempre como un impacto. ¿Cuál es el impacto que está detrás de ese riesgo que puede generarse para mi organización? Y después, si ya puedo identificar cómo esos impactos y ese contexto de sostenibilidad ya se convierte en un riesgo para el éxito y la continuidad del negocio. En términos de gestión, por ejemplo, sirve muy poco que yo identifique que tengo un riesgo laboral o un riesgo climático que pueda afectar mi empresa si no puedo entender de qué impacto se deriva, porque entonces no sé cómo gestionar eso para que no se me convierta en un riesgo. Entonces, lo primero es entender de dónde, cuál es el impacto que genera ese riesgo ASG para la empresa. Otro tema que además ya lo mencionaron, de la importancia de la gobernanza y que esto venga de arriba hacia abajo, es que una buena gobernanza es indispensable para que estos riesgos ambientales y sociales realmente se gestionen de manera apropiada. Una buena gobernanza interna permite que realmente estos riesgos se aborden no desde la sostenibilidad pensada como la filantropía o desde la sostenibilidad pensada como el marketing, sino desde la sostenibilidad pensada estratégicamente como un riesgo o una oportunidad de negocio. Para eso esto tiene que venir desde las más altas instancias de toma de decisiones y de ahí hacia abajo esto se tiene que delegar de manera adecuada esas responsabilidades a lo largo de la organización. Por eso una tendencia muy creciente en estas discusiones de los riesgos ASG es el involucramiento de los boards o de los directorios en estas discusiones. Vemos cada vez más una silla del board dedicada, por ejemplo, a un experto en temas ASG o incluso todo el board recibiendo sensibilización o capacitaciones sobre estos temas para que puedan realmente estar incorporados en las discusiones estratégicas de las organizaciones. Y el último punto que mencionaría sería el tema de medición, qué indicadores voy a tener para hacer seguimiento y para poder comunicar estos riesgos de manera apropiada. Ya les hablaba de que las NIF contables ahora tienen unas primas hermanas que son las NIF de sostenibilidad y esto va a permitir estandarizar mucho más cómo se mide y cómo se comunican estos riesgos, pero también les hablaba yo de la importancia de tener impactos y ahí los estándares GRI son muy importantes también, son estándares de reporte que usados de manera complementaria van a permitirle a una empresa entender cuál es el impacto que está generando y cómo eso se convierte en riesgo. Entonces, para responder a tus preguntas, creo que esos serían los tres puntos que abordaría. Empezar entendiendo el impacto que está detrás, involucrar la más alta instancia de toma de decisiones y poder tener buenos indicadores y métricas de seguimiento. Buenísimo, Estefanía. Veo que Carlos Eduardo también tiene la mano levantada.
Carlos Eduardo, bienvenido para intervenir. Un poco adicionando lo que dice Estefanía, y es que este tipo de riesgos ESG se convirtieron hoy en día también en una oportunidad, ¿sí? Entonces, más que gestionar el riesgo hacia la parte, como lo mencionabas tú, muchas compañías han decidido tener eso como una oportunidad, inclusive de marketing, de crecimiento, y en la medición de esos últimos indicadores que tú decías, se están midiendo, entre más soy digamos, cercano a estas políticas y buenas prácticas, mis ventas y mis operaciones van creciendo. Entonces, este tipo de riesgos, si bien lo decías tú también, Estefanía, que no son nuevos, pero que ahorita hay un boom específico en esto, una verdad muy certera hacia la sostenibilidad como concepto global, creería que este tipo de riesgos son inclusive una oportunidad para las organizaciones cuando se adaptan a esas buenas prácticas. Simplemente adicionar esto. Buenísimo, Carlos, muchísimas gracias. En realidad, qué interesantes y claras todas estas buenas prácticas que nos están compartiendo. Y bueno, ahora quisiera, después de haber profundizado y conocido un poco más sobre estos principales riesgos para este año, hablemos sobre los retos. ¿Les parece? Según los participantes del estudio, el reto principal para este año va a ser desarrollar, fortalecer una cultura de gestión de riesgos. Y eso ya lo veíamos desde años anteriores. Por eso me encantaría que nos comenten cómo se puede lograr esto de una manera efectiva con todo lo que abarca el 2024. Juan Carlos. Sí, gracias Nicole. Efectivamente, ¿no? El tema de cuáles pueden ser los retos, y los nuevos riesgos a los que puedan venir en el 2024, yo creo que va a haber un alto componente y eso no pienso que no va a cambiar. De repente ahí Carlos Eduardo lo conocerá muy bien. Es el tema de todo lo que vienen a ser las implicancias en retos asociados a la ciberseguridad, que es uno de los más fuertes, ¿no? Y en el caso de los delitos financieros, básicamente es la aplicación de estas soluciones alternativas tecnológicas para poder realizar operaciones y de repente mover grandes flujos de dinero en el caso de delitos, ¿no? Y para eso lo que habría que hacer es tratar de repente, de cara al 2024, evaluar cuáles pueden ser los sectores de mayor exposición. Y una mayor exposición medida no solamente, digamos, en información estadística, porque hay muchos sectores que todavía no están totalmente regulados, pero que empiezan a tener una exposición también a riesgos, sino además también acerca de la materialidad de las operaciones que realicen. Por ejemplo, una de las industrias que, industria no financiera, que es un sujeto obligado para prevenir delitos financieros, lavado de activos en nuestros países, es la industria inmobiliaria, por ejemplo. La industria inmobiliaria no es una industria que de por sí tenga todavía, en mi opinión, un ADN tan marcado en una cultura de riesgos de delitos, porque eso parte básicamente de lo que vienen a hacer las industrias financieras. Sin embargo, es un rubro en el que para canalizar grandes flujos de dinero no necesitamos mucha transaccionabilidad. Uno quiere, por ejemplo, lavar mucho dinero en una entidad financiera, probablemente busque hacer muchas operaciones. Pero en el sector inmobiliario tal vez no sea necesario hacer muchas operaciones. Basta con que se venda de repente una mansión de varios millones de dólares y ya canalizaste varios millones de dólares en una sola operación. Entonces, de repente habría que hacer un foco como un reto hacia cuáles pueden ser los riesgos que estén asociados, pero por tipo de industria de cara al 2024. Y es ahí donde, por ejemplo, un supervisor o un regulador empieza a hacer foco y empieza a desarrollar de una manera un poco más incisiva regulación al respecto, ¿no? Gracias, Juan Carlos, por este panorama que nos estás planteando. Y vamos entonces a hablar de ese principal reto que vos mismo lo mencionabas al inicio en tus intervenciones, que es el de cultura, que entonces estabas compartiendo algunas buenas prácticas. Me gustaría que Carlos Eduardo nos compartiera también esas buenas prácticas, esas buenas recomendaciones para fortalecer, desarrollar esta cultura, que incluso también por aquí veo algunas preguntas de los asistentes que quieren conocer más sobre este tema que yo siempre digo es tan importante, ustedes también lo han mencionado, pero que a veces cuesta tanto. Entonces, Sí. ¿cómo poder desarrollar, fortalecer esta cultura en gestión de riesgos? Mira, Carlos Eduardo. gracias, hemos hablado, digamos, todas las conversaciones de la cultura, de cómo la capacitación, cómo integramos la gestión de riesgos a ESG, todo esto, pero yo creo que el reto más importante en las organizaciones, inclusive en las vidas individuales, es tomar decisiones basadas en riesgos.
¿sí? Entonces, en la medida que las organizaciones no toman sus decisiones basadas en análisis de riesgos, pues tenemos una brecha grande en gestionar el riesgo realmente. Porque a veces las líneas de segundas líneas de defensa en gestión de riesgos se quedan como en la estipulación de identificación de riesgos, la matriz que valora y voy como gestionando esto. Pero si eso no logra llegar a la toma de decisiones en las organizaciones, pues se vuelven esfuerzos poco expansivos en la toma de decisiones. Yo creo que el reto más grande es cómo llevarlos y a cómo llevarlos allá es que tengo que tener la identificación, la cuantificación, ya sea cualitativo o cuantificarlo la mayoría de las veces, y por ejemplo las organizaciones como los bancos o el sector financiero, pues casi que todas sus decisiones son basadas en riesgo cuantificados. Entonces yo creo que el reto más importante es cómo subimos esa gestión de riesgos a la toma de decisiones informadas basadas en estos riesgos. ¿Cómo los evaluamos? ¿Sí? Para eso, por ejemplo, los software de gestión de riesgos pues nos ayudan muchísimo a escalar esa gestión de riesgos. Entonces creo que un reto es la escalabilidad que debe tener esta gestión de riesgos y poner todo lo que hemos hablado, la gestión de cultura, el tema de denuncias, el tema de integrar, identificar riesgos de ASG, los riesgos de lavado de activos, la cultura, la capacitación, todo eso digamos que sí. Pero si eso no se lleva a la toma de decisiones, creo que podemos estar faltando o más bien dejando de aprovechar toda esa capa que forman las empresas e inclusive estructuras, pero no llegan a tocar allá la puerta del tomador de decisión, inclusive de juntas directivas, de directorios o inclusive de asambleas. Entonces, ese es creo que uno de los puntos que quería rescatar frente a los retos que tenemos hacia la gestión de riesgos. Muy bien, Carlos Eduardo, muchas gracias. No sé si de pronto Estefanía o Carlos Leal quisieran agregar algo más sobre esas buenas prácticas para esta cultura de riesgos en este 2024. Yo quisiera sumarme a la intervención anterior porque me parece fundamental eso de poderlo llevar realmente a la toma de decisiones. Generalmente nos quedamos sobre diagnosticando el tema y si esto no pasa a que se tomen medidas prácticas y que realmente esté esto dentro de la estrategia de la organización, pues de muy poco nos sirve tener sobre diagnosticados los mapas de riesgo y demás si no pasa realmente a la práctica de la gestión y la mitigación de esos riesgos. Algo que considero importante es cómo nosotros hacemos que los dueños de procesos se apropien de sus riesgos. Normalmente, por ejemplo, en áreas de la banca donde existe un área de riesgos específicamente, la gente dice, ah, bueno, riesgos tiene que hacer la evaluación de riesgos, pero realmente el área de riesgos no tiene la tarea de ir a cada área y evaluar los riesgos de cada área, aunque sí puede apoyar en ese proceso. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que la gente tenga una cultura de riesgos? Hagamos talleres de control self-assessment, en los cuales nosotros trabajamos con las personas, vemos que ellos mismos identifiquen sus riesgos, cuáles son las consecuencias de esos riesgos, cuáles son los precursores de esos riesgos, para que ellos entiendan que sus acciones están implícitas en riesgos. De esa forma, las personas adquieren conciencia del riesgo y se involucran en este proceso. Entonces, las áreas de supervisión, como riesgos o cualquier otra que haga las veces en las organizaciones, facilitan ese trabajo. Ellos hacen una supervisión sobre los riesgos identificados para que se puedan mitigar adecuadamente. Y después áreas como la auditoría, que es una revisión post-mortem, podemos decirlo, ya vemos si ha tenido efecto realmente las acciones de mitigación de los riesgos. Si esto no ha funcionado adecuadamente, pues hacemos nuevos talleres y de esa forma considero que es una buena forma en que los dueños de procesos se hagan dueños realmente de sus riesgos y que puedan saber gestionarlos adecuadamente. Y de esa forma es mucho más fácil escalarlos hacia la alta gerencia para que se puedan mitigar de la mejor forma, ¿verdad? Claro que sí. No sé si Juan Carlos tenga algo que agregar sobre este tema de cultura o así estamos bien. Bueno, en realidad también yo suscribo lo que han dicho los demás oradores, sobre todo lo que comenta Carlos ahora mismo. También es fundamental que eso esté muy bien integrado en una organización para que el hecho de la cultura pueda asegurarnos tener esta sostenibilidad de negocio que hemos estado hablando y continuidad de negocio que hemos estado hablando hace un rato, ¿no?
Súper. Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones. Creo que estas recomendaciones son súper claras. Sin duda, la cultura de riesgos debe ser una prioridad para todas las organizaciones y para lograr el primer paso siempre va a ser el involucramiento y el compromiso de la alta dirección, como estaban comentando anteriormente, que debe liderar con el ejemplo. Si no, no vamos a llegar a ningún lado. Para ir cerrando con este foro, antes de pasar a responder otras preguntas de los asistentes, me encantaría que los cuatro nos puedan contar qué opinan sobre el uso de la inteligencia artificial en la gestión de riesgos, este tema que también está dando que hablar, y cómo pueden aprovecharla de manera adecuada y gestionar riesgos también, y bueno, y también hablar de los riesgos que representa el uso de esta tecnología. Estefanía, podemos comenzar contigo. Claro, yo creo que el uso de la inteligencia artificial definitivamente llegó a transformar la manera en la que esto se hacía mucho más manualmente, sobre todo para este tipo de riesgos ASG, poder tener el apoyo de este tipo de herramientas va a facilitar poder combinar muchas cosas porque digamos que la sigla ASG involucra tantas cosas al mismo tiempo, incluso si uno hace zoom en una sola letra, A es biodiversidad, es cambio climático, o sea, son tantas cosas que la inteligencia artificial lo que nos va a hacer es permitirnos combinar y poder tomar decisiones, mejores decisiones, ojalá, en pro de la empresa, de los mercados, de las economías, pero combinando demasiadas variables al mismo tiempo, que hacerlo de manera manual no es que no se pueda, sino que es mucho más costoso, toma mucho más tiempo, hay muchas variables que podrían quedarse por fuera. Entonces, yo sí creo que esta es una herramienta que va a permitir incorporar muchas más variables para que las decisiones se puedan tomar mucho más informadas y teniendo en cuenta distintos elementos que hacerlo sin este tipo de herramientas puede ser mucho más difícil, mucho más costoso y puede tomar mucho más tiempo. Entonces creo que es una herramienta que hay que utilizar, que tiene también sus pros y sus contras, pero que vino a ayudar o a convertirse en una herramienta para facilitar este tipo de procesos de toma de decisiones. Buenísimo, Estefanía, muchas gracias por compartir esta opinión. Carlos Eduardo, ¿tú qué opinas sobre el uso de esta tecnología en la gestión de riesgos y cómo aprovecharla correctamente? Bien, creo que este tipo de herramientas llegaron para quedarse y evolucionar. Hay que recordar que estas herramientas también están en un proceso evolutivo de maduración y por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y hay una proliferación de desarrolladores de inteligencia artificial. Entonces, falta que el mercado de la inteligencia artificial se vaya depurando también un poco. Entonces, tenemos pues grandes como ChatGPT de una casa, acaban de incorporar Copilot a todas las herramientas de Microsoft que nos va a ayudar mucho en el quehacer diario y eso también implica en la gestión de riesgos. Entonces, la gestión de riesgos puede ser muy poderoso para la identificación, hacer análisis de datos predictivos, hacer análisis proactivos en ese sentido, lo que decía Estefanía, cómo integro variables, y hay que tener muy en cuenta, y creo que lo decía Juan Carlos o Carlos Leal, es que al tener esas herramientas pues hay que tener cuidado, por una parte, sobre la conciencia de los datos, o la confiabilidad de los datos más bien, y la integridad de esos datos, y hay un tema ético que se está pronunciando últimamente sobre la utilización de esto y cómo reemplaza la inteligencia artificial a las labores que hacemos nosotros los humanos. Entonces, en conclusión, hay que utilizarla, hay que esperar un poquito de maduración, por eso tener mucho cuidado en la utilización, irnos con las casas más digamos, representativas en los mercados de inteligencia artificial y tener mucho cuidado en la utilización en la organización, porque también tienen los mismos riesgos que llevarse anteriormente, nos llevamos toda la nube y eso implica unos riesgos. Si nos vamos a llevar aquí cosas en inteligencia artificial, hay que mapear esos riesgos, cuáles son, tenerlos claros y gestionarlos. Pero creo que es una herramienta que llegó para quedarse, que está en maduración y que tenemos que tener mucho cuidado en su utilización. Carlos Eduardo, muy claro esto que estás mencionando y claro que sí, súper importante tener claridad de cuáles son esos riesgos, cuáles son esas oportunidades para poderla aprovechar de la manera correcta. Carlos Leal, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Sí, como bien lo han mencionado antes, pues la inteligencia artificial ha venido para quedarse, ¿no? Esto ha venido a darle un vuelco total a lo que las organizaciones hacían con respecto a, digamos, a ciertas actividades que en teoría se había inicialmente
la gente tenía el temor que la inteligencia artificial va a reemplazar a las personas. Realmente ese paso aún está un poco lejos. Realmente la inteligencia artificial aún debe avanzar aún más, tiene bastantes retos por delante. Lo que sí no podemos dejar de mencionar es que las personas deben de adquirir conocimiento sobre el uso de la inteligencia artificial, deben de prepararse para tener las capacidades necesarias para poder apoyar a las organizaciones cuando éstas implementan inteligencia artificial. Las personas que no entren en la jugada, como dicen, pues obviamente van a ir siendo desplazadas por la falta de conocimiento para poderse adaptar a estos cambios. Y obviamente estos cambios tienen otras implicaciones, como lo mencionaban antes, con respecto a la privacidad de los datos. Algunas organizaciones implementan inteligencia artificial y empiezan a alimentar la inteligencia artificial con información. Pero pensemos, o sea, ¿dónde se está poniendo esa información? ¿Está quedando en un área privada para las organizaciones? ¿Se está compartiendo como aprendizaje para esa inteligencia artificial y que sirva para otras organizaciones? Recordemos que, por ejemplo, como bien mencionaban ChatGPT hace un momento, si yo vengo y a ChatGPT le ingreso alguna pregunta, se va a alimentar de la información que ya tiene. Si mi información de inteligencia artificial que estoy procesando se está generando de forma pública, en cualquier momento va a aparecer el nombre de mi organización, van a aparecer los riesgos que he identificado. Entonces debemos de tener mucho cuidado con quién compartimos la información, con qué herramientas compartimos la información, dónde se está almacenando nuestra información y si nuestra información es solo para nosotros o está contribuyendo al aprendizaje para otros. Obviamente, estas herramientas requieren más o menos un periodo como de 30 días en un ciclo de aprendizaje para que puedan entender el comportamiento de la información que le estamos proveyendo. Una vez pasados esos 30 días, entonces nosotros podemos empezar a ver resultados. Tampoco podemos esperar que de la noche a la mañana la inteligencia artificial resuelva todos los problemas que pudiéramos tener o los análisis de datos que pudiéramos esperar nosotros que pudiera atendernos, ¿verdad? No es una solución mágica, es ciertamente una muy buena herramienta, se puede utilizar para análisis de datos, gestión de riesgos y cualquier otra área que esté relacionada, pero veamos, evaluemos y entendamos cómo funciona la inteligencia artificial y cómo nos puede ayudar o los riesgos implícitos en su utilización, ¿verdad? Perfecto, Carlos, muy importante todo esto que estás mencionando, de tener cuidado y de ser muy conscientes de qué tipo de información le estamos compartiendo a esas herramientas de inteligencia artificial, porque finalmente esta misma información, pues no lo queramos, puede ser utilizada en contra nuestra por parte de cibercriminales si no tenemos una gestión adecuada, una prevención. Entonces, muy importante en tener cuidado con esta información. Y por último, Juan Carlos, ¿qué opinas de todo este tema de la inteligencia artificial en la gestión de riesgos? ¿Qué más agregarías a esto que ya han mencionado los demás panelistas? Bueno, en realidad ya me han dejado muy poco que agregar, pero efectivamente cuando uno habla de inteligencia artificial tiene que ser consciente de que ahora tenemos que desarrollar nuevas habilidades para poder entenderla y para poder manejarla de manera adecuada, ¿no? Entender bien que la inteligencia artificial no es magia. La inteligencia artificial parte en función de los datos con los que se alimenten. Entonces va a ser muy importante tener siempre calidad de datos en los que se puedan tener desde el punto de vista nuestro, que hacemos las cosas bien y que seguramente también lo buscan los delincuentes financieros cuando quieren utilizar inteligencia artificial para hacer fraude, para clonar identidad, para hacer una serie de delitos, ¿no? Ellos también buscan ser muy cuidadosos en ese aspecto, ¿no? Inteligencia artificial, como bien decía Carlos, también evidentemente llegó para quedarse, así que tenemos que aprender a manejarla y ser muy sólidos también en cuáles pueden ser esos principios éticos que nos van a llevar a utilizarla, ¿no? Porque claro, eso puede dar muchas facilidades, pero por ejemplo, en el ámbito académico, un estudiante puede estar tentado a hacer una gran monografía con inteligencia artificial, pero no la está haciendo él, la está haciendo un ChatGPT para que él saque una buena calificación en los estudios, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede ser que eso termine siendo una ayuda o al final termine transgrediendo una serie de principios básicos que en el ejemplo que yo menciono, sería un tema más que todo educativo, ¿no? Habría que manejar siempre con mucha cautela cuál puede ser el alcance o el impacto que se pueda tener en inteligencia artificial, que tenemos que de todas maneras no podemos obviarlo. Es una gran ayuda, cuando esté bien utilizada, es una gran ayuda sobre todo para poder hacer predicciones, para poder entender cuál puede ser el comportamiento de un cliente, ¿no?
Gracias, Juan Carlos. Qué interesante lo que nos están compartiendo los cuatro sobre el tema de inteligencia artificial en la gestión de riesgos. A propósito, les cuento que nuestros sistemas de gestión de riesgos también tienen incorporada esta tecnología. Gracias a la integración con ChatGPT, les podemos ayudar a identificar fácilmente los riesgos según el tipo de industria y proceso. Así que los invito a que si aún no tienen una cuenta en Pirani, lo puedan crear de manera gratis y pues son realmente muy pocos pasos los que tienen que seguir, no les va a pedir tarjeta de crédito ni nada porque tenemos un plan gratuito para todos ustedes que recién están empezando en la gestión de riesgos. También, si es que prefieren agendar una reunión corta con uno de nuestros expertos para resolver las dudas respecto a este tema y más, pueden agendarlos ahí en el chat y también les estoy dejando el link para que puedan agendar la reunión con Jorge Gómez, uno de nuestros expertos de pirámide. Gracias. Perfecto, Nico, muchas gracias entonces por esta cuña de Pirani. Y antes de terminar este foro, voy a pasar entonces a una sesión de más preguntas que nos han dejado los asistentes para que nuestros panelistas expertos respondan. Entonces, por acá voy a comenzar con la siguiente pregunta que nos hace Marco Antonio López. Dice, ¿cómo se está haciendo frente a las necesidades de personal especializado de ciberseguridad en Latinoamérica, que es escaso en las organizaciones? ¿Cuál es el impacto actual de no contar con especialistas en la TAM? Ahí, Carlos Eduardo, si quieres nos ayudas a responder esta pregunta. Sí, gracias. Muy buena pregunta. Lo detectamos desde el inicio de la conversación que una de las tendencias y que esperamos es que hay una carente o una falta de personal capacitado en términos de ciberseguridad que no ha respondido a la velocidad con que estos temas han evolucionado. Entonces yo creo que se viene, y lo decíamos también anteriormente, se viene cerrar esa brecha y más en Latinoamérica. Yo les invito a que como aquí todavía no hay marcos de referencia, regulación todavía está muy incipiente, los invito a las personas que están en esto prepararse para eso, donde están los marcos de referencia NIST, bueno, hay muchísimos, bueno, el más utilizado ahorita en ciberseguridad es el NIST americano, hay otros europeos, entonces yo creo que debemos, las personas que manejan eso, ir a mirar un poquito más las otras culturas por ahora para cerrar esa brecha. Seguramente después llegará aquí a nuestros países. Se están dando muchos cursos hoy en día, muchas organizaciones están como preocupadas en cerrar esa brecha, entonces va a haber una super oferta o sobreoferta de estos temas de ciberseguridad, como ir a certificarse con 24 horas en un instituto que te da un certificado de experiencia y con eso ya crees que eres un experto en ciberseguridad y probablemente eso es lo que está pasando en Latinoamérica. Entonces, ojo con eso porque hay que prepararse bien, tener las competencias y no ser como tan rápido en obtener esa capacidad para cerrar esas brechas. Entonces, mucho cuidado con esas ofertas. Hay una proliferación de ofertas actualmente en esto y los que se quieran preparar, pues que lo hagan de una forma más adecuada, con los marcos de referencia internacionales, mientras aquí evolucionamos. Creería que esa sería la mejor forma. Gracias, Carlos Eduardo, por esta claridad en esta pregunta. La siguiente nos la hace Luis Gómez Nina. Él dice, la suplantación de identidad que están haciendo con la aplicación Deepfake está causando mucho daño a las empresas. ¿Cuáles son los mejores controles para evitarlo? Creo que esta pregunta viene muy bien para Juan Carlos Medina. Bueno, ahí en realidad lo que sucede es que esas aplicaciones, si bien están siendo utilizadas para hacer fraudes o para clonar de identidad, también empiezan a buscar otro tipo de validadores simultáneos para poder tener la garantía de que la persona quien está al frente sea quien dice ser. Naturalmente, en el ámbito del riesgo, yo pienso que el riesgo cero no va a existir, siempre va a haber una probabilidad de riesgo y las empresas van a tener que empezar a tomar precauciones en ese sentido. Por ejemplo, si va a haber un riesgo muy alto y algo que ya está muy enmarcado o es algo muy recurrente y en el que no se pueda encontrar una solución o un antídoto, digamos, que permita tener la tranquilidad de la empresa le va a quedar dos alternativas. O desiste de utilizar ese tipo de comercialización
o empieza a contratar seguros. Ahí nuestros amigos de compañías aseguradoras ya empiezan a preparar ofertas donde ellos puedan cubrir o asumir parte, por ejemplo, de los daños que se puedan dar por un fraude de ese tipo con esas aplicaciones. Naturalmente, como compañía de seguros va a solicitar un estándar mínimo de cumplimiento o de seguridad para poder, digamos, reconocer el daño, para poder reconocer el hecho. Pero ya empieza a crearse también entonces un mercado para ellos, ¿no? Porque las empresas probablemente, bueno, van a tener que dimensionar bien cuál puede ser el impacto de este tipo de fraudes, ¿no? No es lo mismo que utilicen una plataforma para poder clonarte las compras del súper que de repente para hacer un tipo de inversiones un poco más complejas. Entonces ahí va a depender mucho del criterio que tenga la empresa. De repente también va a depender mucho del criterio de apetito de riesgo, tolerancia al riesgo que pueda tener. Y en la medida de que esto sea realmente rentable, yo creo que va a haber un espacio para las compañías aseguradoras para empezar a ofrecer productos que permitan cubrir esas exposiciones al riesgo por fraude a través de esas aplicaciones, ¿no? Claro que sí, muy buenas estas recomendaciones. Estefanía, por acá tenemos una pregunta para ti. Nos dice Gladys Arguijo, ¿cuál es la entidad o fuente que publicó los tres aspectos importantes sobre los cuales se enfocarán las regulaciones en materia de cambio climático y sostenibilidad? No hay una sola entidad que haya hecho las tres. Digamos que el tema de reporte generalmente ha venido desde el regulador financiero, como mencionaba en Colombia la Superintendencia Financiera, en Chile la CMF, digamos que en Estados Unidos incluso la SEC ha venido también ya dando pistas de lo que se viene en temas regulatorios sobre divulgación. En temas de debida diligencia ha sido generalmente la Comisión Europea la que ha emitido la mayoría de normas que aplican y que tienen aplicación extraterritorial, por lo tanto aplican a empresas en América Latina. Y el tema de mercados financieros también, por supuesto, por los reguladores financieros. La norma más, digamos, amplia y que está abarcando y que está teniendo más efectos extraterritoriales es la SFDR, que fue emitida también por la Comisión Europea, aplica a todos los participantes del mercado financiero en Europa. Entonces, digamos que esos son como los tres entes que han, o partes que han emitido este tipo de regulaciones en el mundo. Perfecto, gracias entonces por esta claridad. Por acá tenemos una pregunta que nos deja Jessica Flores. ¿Cómo darse cuenta de que se ha sido víctima de ingeniería social antes de que haya efectos negativos para poder actuar antes de? Carlos Leal, esta pregunta es perfecta para ti, para que nos ayudes a responderla. Gracias. A veces es un poco difícil darse cuenta que uno ha sido víctima de ingeniería social. Muchas personas, por ejemplo, y les cuento un caso particular, esta persona recibió un correo donde le decía que debía de autenticar sus datos en la banca. Entonces vino esta persona, confió en el enlace, se metió todos sus datos y después la misma página falsa lo mandó a la página de inicio de sesión de su banca. Entonces, cualquiera podría pensar, bueno, autentiqué mis datos y funcionó bien. Y ahí lo dejan y no hacen nada más. En cuestión de 5 minutos, habían transferido de su cuenta alrededor de $4,000. Los transfirieron a una cuenta y de esa cuenta se fue a otro banco. Entonces, prácticamente no se enteró hasta que su banca le envió el mensaje a su teléfono que había hecho transferencias de dinero. Entonces, en ese momento esta persona empezó a tomar las acciones necesarias para detener eso, pero ya no lo pudo detener. Una de las cuestiones que las personas deben de entender es que cuando tienen credenciales de banca, son responsables de esas credenciales y de lo que suceda con ellas. Entonces, ¿qué pasa con la ingeniería social? La ingeniería social busca, digamos, engañar a las personas para que faciliten información relevante para que se les robe esa información. Entonces yo les diría, ¿qué recomendaciones les puedo dar? Primero, si estamos hablando de la banca, activen las alertas que tienen de banca, de transferencias, de depósitos, de cualquier transacción que pueda suceder dentro del ambiente de su banca. De igual forma que reciban notificaciones cuando se cambia la contraseña de la banca. Para que de esa forma, si por ejemplo vienen ustedes y están en, digamos, en una reunión y de repente les entra un mensaje donde dice usted ha iniciado sesión en un dispositivo nuevo.
Entonces, esa alerta de inmediato los alerta a ustedes para tomar acciones. Pero si no tienen una alerta de ese tipo, va a resultar que la persona, cuando reciban el primer mensaje de transferencia, puede ser que ya transfirió unos $5,000 de su cuenta. Las acciones serán un poco tardías, es cierto, van a detener el proceso de estafa en ese momento o de fraude que se esté dando y ya no van a perder más, pero la pérdida que puedan tener es la que les va a pegar en ese momento. Entonces, activen esas alertas, tengan cuidado con los enlaces que, por ejemplo, pueden recibir, volviendo, digamos, en el caso de los correos electrónicos de ingeniería social, utilicemos esa misma mentalidad cuando nos llegue, por ejemplo, un mensaje del WhatsApp. El WhatsApp, por ejemplo, nos dice que tenemos cifrado de punto a punto la información, pero si nos llega a nosotros un mensaje que tiene un enlace donde dice que supuestamente son de nuestro banco y que actualicemos datos, apliquemos la misma regla, observemos ese enlace. Si ese enlace es sospechoso, primero contactemos directamente al banco o vayámonos a la página del banco. Cualquier cosa que veamos sospechosa, o por ejemplo, si reciben ustedes un mensaje que se ganaron un premio, pero nunca han participado en una rifa para ese premio, no caigan en ese tipo de engaño. Mucha gente lo hace pensando que, ay, sí, ya gané, porque tal vez compré en algún lugar y me dieron ese premio, ¿va? Entonces, la recomendación principal es activen las alertas de su banca, activen la autenticación de doble factor en sus correos, que cuando ustedes ponen la contraseña les llegue un código a su dispositivo móvil para que lo ingresen y de esa forma tengan acceso al correo. Aunque les robaran, digamos, el usuario de correo electrónico y su contraseña, si no tiene la clave del doble factor de autenticación, el ciberatacante no va a poder acceder a sus correos. O sea, tomen todas las medidas necesarias que les permita a ustedes protegerse adecuadamente de casos de ingeniería social. Eso es mi recomendación. Claro que sí, súper importante estas recomendaciones de aplicar esas alertas, tener ese múltiple factor de autenticación para evitar pues, que caigamos en estos tipos de ataques de parte de los ciberdelincuentes. Voy a continuar con dos preguntas más. Por aquí José Quintero nos dice, en términos de riesgos financieros, crédito, mercado y liquidez, ¿qué impactos importantes ven para Colombia y Latinoamérica? Yo creo que ahí nos puede ayudar Carlos Eduardo y Estefanía. Sí, es una buena pregunta. Estos son los riesgos, digamos, que más han controlado las entidades financieras y en donde se da más en este sector. Sin embargo, las compañías tienen siempre los riesgos de crédito, riesgos de liquidez, riesgos, los riesgos financieros. Creo que los apellidos de los riesgos al final me ubican en donde tengo que gestionar, pero los riesgos se tendrán que gestionar de acuerdo a toda tu implementación de gestión de riesgos. Entonces tienes que identificarlos, valorarlos, medirlos, gestionarlos, mitigarlos, transferirlos, etc. Entonces, más allá de eso, yo creo que sí se vienen unos cambios en este tipo de riesgos, más que todo por el tema geopolítico que está, digamos, y que había dicho anteriormente en la región. En la medida que esos cambios geopolíticos afecten las compañías y las organizaciones, esos riesgos van a tener que fluctuar frente a esa respuesta a esto. Porque, por ejemplo, un riesgo de mercado, pues básicamente tú lo gestionas, pero tiene mucha influencia de las variables macroeconómicas o económicas que tenga el país o la región. El riesgo de crédito también depende de tus clientes y la situación económica de tus clientes, en qué forma se te vuelve un riesgo colocar o poner, ¿cierto? Dinero, por ejemplo, en los bancos, en el público. Entonces, creo que en la medida que la regulación, el aspecto socioeconómico del país sea variable y tenga incertidumbre, como en muchos países de nuestra región, pues esos riesgos van a tener una fluctuación y tendrán que estar siempre en el foco de la gestión de riesgos. No sé si Estefanía puede complementar también. No, completamente de acuerdo con el tema de lo cambiante, sobre todo para este tipo de riesgos que no tienen que ver tanto con lo operativo, sino que tienen tanto de contexto. A medida que el contexto cambia, o sea, el día antes de que hubiera Rusia invadiera Ucrania, nadie se imaginaba lo que venía, pero de repente en un día todo el mapa de riesgos cambió. Entonces, completamente de acuerdo en que la regulación, el contexto social, el contexto político, con las elecciones, todo esto va cambiando constantemente y pues completamente de acuerdo con la posición de Carlos Eduardo. Perfecto, gracias entonces a los dos. Por acá Orlando Vallar dice, ¿se puede establecer un margen de protección de los datos que se comparten con ChatGPT? Esto para
para evitar pues que la información que compartamos salga del entorno nuestro y mantener esa confidencialidad. Esto se puede hacer, ¿conocen algo sobre este tema? Te podría decir que no existe actualmente, digamos, del lado de Latinoamérica, algún tipo de regulación que obligue a las personas a no compartir esto. Actualmente nosotros podemos meter cualquier información a ChatGPT, la va a almacenar y le va a servir para futuras predicciones de preguntas de otros usuarios que estén relacionados con eso. Solo del lado de Europa ya hay una ley aprobada de protección de datos en las cuales se obliga a que la información no puede ser compartida. Estas herramientas de inteligencia artificial tienen que alinearse con estas nuevas regulaciones y de momento nosotros del lado de Latinoamérica lo que tenemos que hacer es crear o procedimientos y políticas para los usuarios que van a hacer uso de estas herramientas en las instituciones para asegurarnos que la información que se utiliza no sea información sensible, sino que sea información de forma general, ¿va? No dando el nombre de la organización, no dando, digamos, por ejemplo, datos sensibles de la organización, sino que información que les sirva para obtener un análisis. Y ya los datos sensibles, pues ya los agregan en la información que entreguen a la alta dirección, por ejemplo. Perfecto. Adicionalmente, Ok, dale, Carlos. digamos, OpenAI, a través que es la casa pues, de ChatGPT, yo los invito a revisar su página web a ver si tienen las certificaciones, por ejemplo, de los temas de seguridad de la información, como un ISAE 3402 o un inclusive ISO 27000. Les dejo esa tareita para que lo averigüemos, porque eso daría de pronto alguna seguridad de que los procesos de OpenAI y toda la información que está ahí, al menos tienen unos lineamientos de seguridad básicos a través de la adopción de alguna de estas normas internacionales de la seguridad de la información. Creería que sí, creería que sí. Voy a hacer la tarea, es que es muy buena la pregunta porque no la he hecho y los invito a hacerla. Vamos a ver el resultado, después lo compartimos. Gracias, Carlos, Eduardo. Y ya para finalizar, esa pregunta que nos deja Luis Gabriel Sáenz, él dice, ¿cómo se debería hacer una correcta valoración de impacto financiero de los riesgos de ciberseguridad? Ahí también puede ser para Carlos Leal o Carlos Eduardo. Lo primero, creo que uno en la gestión de riesgos debe tener claro cuál es su apetito de riesgo. Y en el apetito de riesgo yo defino qué cantidad, digamos, en este caso económica, la organización está dispuesta a soportar o no, desde dentro del marco del apetito de riesgo. Entonces, eso dependerá de tu escala, digamos, de impactos que hayas definido en tu sistema de gestión de riesgo. Puede ser que para una organización muy grande sea digamos que pudiera considerar impactos de, no sé, 10 millones de dólares, pero para otra organización 10 millones de dólares se me sitúa en el aspecto más importante de mi apetito de riesgo como muy alto. Entonces, eso sí dependerá un poco de la definición del apetito de riesgo. Pero aquí importante es que el apetito de riesgo no lo define el gestor de riesgos o el que está ahí, sino ese apetito de riesgo tiene que irse a alto nivel. Y otra vez volvemos al reto, ¿cómo yo voy a tomar decisiones y escalo eso a alto nivel desde la definición del apetito de riesgo? Entonces, esa sería, creo que mi mejor respuesta. Para complementar un poco lo que dice Carlos Eduardo, creo que deben de observar, por ejemplo, los riesgos que actualmente existen de ciberseguridad. Hay mucha información relacionada sobre qué incidentes han sucedido en el entorno de la organización en la que estén y de igual forma ver, digamos, cuáles son los incidentes que ustedes mismos han tenido para poder hacer una evaluación de ciberseguridad adecuada. Contrapongan lo que les ha pasado o les pueda suceder con lo que está pasando actualmente en el mundo. En cualquier momento pueden ser víctimas de eso. Toda esa información les puede servir a ustedes para medir su nivel de exposición y como decía Carlos Eduardo, ¿verdad? Que vaya alineado al apetito de riesgo que establezcan en la alta dirección. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos Eduardo, también por esta intervención. Ya estamos llegando al final de este foro 2024, donde estábamos hablando sobre el estudio que realizamos. Recuerden que lo pueden descargar gratuitamente. Los dejé el link en el chat. Lo voy a volver a poner ahora que nos estamos despidiendo.
Muchas gracias a Carlos Eduardo, a Estefanía, a Juan Carlos, a Carlos Leal por habernos acompañado y presentado este análisis, conocer sus experiencias, buenas prácticas, e información tan clara y de mucho, mucho valor para todos nosotros. Muchas gracias a nuestros expositores, entonces. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos. Gracias a Igualmente. ustedes por la invitación. Muchas gracias. Sin duda, Nico, ha sido un espacio, un foro de mucho conocimiento. Por aquí pudimos abordar esos principales riesgos y retos que tienen actualmente las organizaciones. Los comentarios de los asistentes son muy buenos. Muchísimas gracias por haberse conectado, por haber participado tan activamente, y por obviamente estar aquí con nosotros para aprender más. Esperamos que los temas hayan sido de mucha relevancia.